Mago no es una mutación, es una evolución gloriosa. 16:30. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 16. Llama perforadora de huesos. Manchas oscuras se activó de nuevo, y Lyle comprendió por primera vez que incluso aplastar hormigas podía ser tan problemático. Varios enemigos seguían lanzando hechizos elementales, intentando alcanzar a Lyle. Sin embargo, con la mitad atacando a Hughes y solo la otra mitad para atacar a Lyle, la cantidad de manchas oscuras ya superaba la cantidad de hechizos lanzados por los enemigos, y comenzaron a disparar directamente contra el propio Lyle. Pero cada vez que una mancha oscura estaba a punto de hacer contacto con un enemigo, un hechizo protector aparecía del equipo alquímico, bloqueándolo. Tras varias rondas de intercambio de hechizos, los nuevos aprendices del bando contrario se dieron cuenta de que no eran rival para Lyle. Bajo los ataques de la llama perforadora de huesos de Lyle, apenas podían mantener el equilibrio gracias a la protección de su equipo alquímico. Ni siquiera con la ayuda de objetos alquímicos podían superar a Lyle, cuya fuerza provenía exclusivamente de la mutación. Cuando el anillo alquímico de un enemigo se rompió, otro rostro aterrorizado apareció en los ojos de Lyle. Otra pieza de cota de malla quedó destruida tras ser usada repetidamente en poco tiempo. Al observar los restos, Lyle incluso consideró preguntar si podía usar la pieza intacta para disparar y así reducir la cantidad de manchas oscuras que debía usar. Esta era una táctica que Lyle ideó porque no podía atacar directamente a los magos enemigos con manchas oscuras, ya que esto resultaría en su muerte y arresto. Mientras el enemigo no mostrara pánico tras la destrucción de su última pieza de equipo protector, los atacaría directamente con manchas oscuras. De esta manera, podría debilitar el poder de combate de los nuevos aprendices y agotar su magia sin matarlos. Ahora, finalmente, Lyle había destrozado por completo el equipo protector del último. Sin embargo, el enemigo seguía sin retirarse, quizás al darse cuenta de que el hechizo de Lyle no los había alcanzado realmente. Incluso con toda su cota de malla destruida y su magia agotada, el grupo seguía sin optar por huir. Esta escena le dio a Lyle un dolor de cabeza. Necesitaba darse prisa y ayudar a Hughes. Aunque la presión había disminuido después de que Lyle eliminara a la mitad de los enemigos, Hughes solo podía esquivar y defenderse bajo el aluvión de hechizos. Después de un asedio prolongado, el cuerpo de Hughes estaba cubierto de heridas y sus pasos ya no eran tan ligeros como antes. Estaba claro que Hughes estaba a punto de derrumbarse. Esto era problemático. Lyle no había esperado que un día su poderosa magia causara tantos problemas. También se debía a que los enemigos y las crisis imaginarias que había imaginado eran demasiado fuertes. Lyle había imaginado escenarios donde el protagonista luchaba a muerte y apenas lograba ganar, pero en realidad, todos eran débiles que se derrumbaban al más mínimo toque. Tenía que encontrar una manera de someter a estos débiles cuando regresara. Al ver la situación cada vez más crítica de Hughes, Lyle tomó una decisión. Parecía que tenía que ir con todo. Justo cuando Lyle pensaba en cuántas piernas tendría un mago tras perder dos y trasplantar la sangre de una bestia de 4 patas, la voz familiar de una chica resonó repentinamente tras él. «Dejad de luchar. Deteneos ahora mismo». Lyle se giró y, efectivamente, era la misteriosa chica que le había hablado antes de la prueba de secuencia. Su suave grito para que pararan la pelea quedó completamente ahogado por las explosiones de los hechizos. Solo Lyle, que estaba a 2 pasos de ella, apenas podía oírla. La atención de todos estaba centrada en la batalla. Tras varios gritos sin respuesta, la chica finalmente rugió furiosa. «He dicho que paréis de luchar ahora mismo. ¿Estáis sordos?». Incluso este arrebato de furia solo lo oyó Lyle. Quizás realmente no podía oír, pensó Lyle, absorto en sus hechizos. Justo cuando la chica estalló en ira, una violenta oleada de magia emanó de ella, sobresaltando incluso a Lyle, que estaba más cerca, y obligándolo a alejarse rápidamente. Innumerables runas doradas recorrieron el cuerpo de la chica y, al mismo tiempo, su hechizo se completó. El huracán pasa. En el instante en que el hechizo terminó, un vórtice formado por una furiosa tormenta apareció silenciosamente en el cielo sobre el campo de batalla. Innumerables briznas de hierba y tierra fueron succionadas hacia el cielo mientras el vórtice se formaba. Al ver cómo el vórtice tomaba forma en el cielo, todos dejaron de luchar involuntariamente, aturdidos por el inmenso poder del hechizo en el aire. Por fin ha terminado. Gracias por tu hechizo. Aún no ha terminado. Es solo el huracán. Aún no ha pasado.
Tras una breve pausa, el vórtice en el cielo se precipitó imparable hacia el centro del campo de batalla. Una enorme presión de viento los azotó, absorbiendo la mezcla de tierra y vegetación, aplastando a todos indiscriminadamente contra el suelo y sometiéndolos a una fricción frenética. Incluso Lyle, en el borde del campo de batalla, perdió el equilibrio por el estallido del huracán. Solo logró escapar escondiéndose detrás de la chica y usando sus hechizos defensivos como escudo. El rugido del viento finalmente se apagó después de varios segundos. Tal como indicaba el nombre del hechizo, pasaje del huracán, al terminar, solo se veía la tierra devastada por el huracán, donde todo había desaparecido. Solo se veía gente boca abajo en el suelo, con sus cuerpos enterrados por la presión del viento. ¿No están todos muertos?, pensó Lyle, al ver una escena que solo podía describirse como un campo de batalla sembrado de cadáveres. Tranquilos, solo tendrán huesos rotos, nadie morirá. Genial, la chica tiene una moral demasiado alta. Impedir que otros luchen solo resultaría en que todos se rompieran los huesos. Un momento, ¿acabará Hughes con los huesos rotos como este grupo? Justo cuando Lyle estaba preocupado por la seguridad de Hughes, una figura tembló al levantarse del suelo y tambalearse hacia Lyle y Hughes. ¿Están bien? Creo que el hechizo también los lastimó accidentalmente. Gracias por venir a ayudarme, Lyle. Hughes usó sus últimas fuerzas para acercarse a Lyle, le dio las gracias y se tumbó en el suelo, quedando inconsciente. Al ver su aspecto herido, Lyle le tomó el pulso rápidamente y comprobó que aún estaba lleno de vida. La chica lo miró y le dijo: está bien, solo está inconsciente. Su fuerza física es tal que estas heridas no serán un problema. Solo necesita descansar en cama unos días. Al escuchar la evaluación de la chica sobre las heridas de Hughes, Lyle se sintió a la vez impactado por su físico y aliviado. Justo cuando Lyle creía que esta farsa había terminado, un rugido ensordecedor resonó en sus oídos. Rive Louise, hiciste todo esto otra vez, ¿verdad? Un grupo de magos vestidos con túnicas negras y sombreros blancos apareció a lo lejos, caminando hacia el terrible campo de batalla. A la cabeza del grupo iba un hombre con la cara llena de puntos. El líder, que acababa de rugir, se dirigió directamente a la chica, inclinó la cabeza y dijo con fiereza: esta no es la torre elemental. ¿Crees que puedes actuar con tanta arrogancia aquí? Atacar a un grupo de aprendices así, ¿quieres pasar años en prisión? La visión de los magos vestidos de negro y con sombreros blancos, y la conversación de Lyle con Rivera, confirmaron que el grupo que tenía ante sí era, en efecto, el equipo de seguridad. Los peores temores de Lyle se habían hecho realidad. Su preocupación inicial era que ser descubierto por el equipo de seguridad durante la pelea causaría serios problemas. No esperaba que el equipo de seguridad lo atrapara al final. Debió ser el poder del hechizo huracán que pasa lo que los atrajo a ese rincón apartado. El líder del equipo de seguridad, con su aterrador rostro cubierto de puntos de sutura, comenzó a interrogar a Rivera Louise. ¿Por qué atacaron a estos nuevos aprendices? Me atacaron primero. Solo actuaba en defensa propia. Un grupo de aprendices inútiles atacando a alguien como tú, un recién llegado de los 3 mejores que ya ha ascendido a aprendiz de mago. ¿Están locos o alucinando? ¿No es posible que no me reconozcan? Tú, el jefe de la torre elemental y una joven adinerada, ¿cómo es posible que estos nuevos aprendices de la escuela elemental no te reconozcan? Incluso bajo el incesante interrogatorio del hombre, Rivera no entró en pánico. No tenía motivos para hacerlo. Aunque lógicamente sospechaba mucho, no mentía. Cuando Rivera llegó, estaba detrás de Lyle. Si Lyle no hubiera desviado sus hechizos, la habrían golpeado. Si hubiera que decirlo, fue en defensa propia. No mentía sobre no ser reconocida. Con los 1,8 metros de altura de Lyle, Rivera, con menos de 1,6 metros, era completamente invisible tras él. El problema era que esta información, que solo podían obtener los presentes, era difícil de verificar sin cámaras. Sobre todo porque el hombre parecía tener prejuicios contra Rivera. Probablemente Rivera también pensó en todo esto, o quizás simplemente era innecesario que una joven como ella considerara tales cosas. Simplemente le dijo al hombre: deja de decir tonterías. Esas personas tiradas en el suelo son nuevos aprendices de la torre elemental. Presentaré los detalles al equipo de seguridad de la torre elemental. Puedes irte. Rivera también estaba molesta por las preguntas del hombre, que le hacían perder el tiempo, y le dijo estas palabras con condescendencia al miembro del equipo en un tono tranquilo.
El hombre pareció incapaz de soportar el silencio de Rivera por un rato, y finalmente se dio la vuelta, escupiendo en la hierba antes de prepararse para irse. Justo cuando Lyle pensaba que el asunto había terminado con la joven usando sus contactos para intimidar a los funcionarios de la administración de la ciudad, Rivera dijo algo que lo sorprendió. Por cierto, el interrogatorio y el escupitajo de antes no eran precisamente comportamientos propios de alguien que se presenta ante mí. Al oír las palabras de Rivera, la figura del hombre que se alejaba se congeló al instante. Se clavó las uñas en las palmas de las manos, y las venas del cuello y los brazos se hincharon amenazadoramente mientras temblaba. El campo mental que rodeaba su cuerpo fluctuaba violentamente, como si quisiera aplastarlo todo. Tras un momento de silencio, el hombre se dio la vuelta y se acercó a Rivera, diciéndole con voz temblorosa y llena de ira: «Mis disculpas, Lord Louis». Tras disculparse con Rivera, ante la mirada atónita de Lyle, el hombre se arrodilló, recogiendo la flema que acababa de escupir con la mano, junto con la tierra, y se la metió en la boca. «¿Es suficiente, Lord Louis?» No esperaba que llegara tan lejos, Ernst. Solo quería una disculpa. Este es mi castigo por mi comportamiento irrespetuoso delante de Lord Louis. No todos los Louis son como Gibbon, Ernst. Al oír esto, el hombre no dijo nada, solo apretó los puños y se dio la vuelta para marcharse. Al ver alejarse a Ernst, los demás miembros del equipo, atónitos y en susurros, intercambiaron conversaciones. Ignoraron a Lyle y Hughes, quienes claramente estaban con Rivera, y comenzaron a atender a Gary y a su grupo, gravemente heridos. Solo Lyle, Rivera y Hughes, quien yacía en el suelo, permanecieron en su lugar. En esta atmósfera incómoda y sofocante, solo se oía el suave rechinar de dientes de Hughes, aún inconsciente. Tras completar todas las pruebas de personal, los nuevos aprendices abandonaron la zona de la torre bajo la supervisión de un guía. Tras enviar a Hughes a casa, Lyle, guiado por River, llegó a un restaurante de lujo llamado Rosebow. El edificio blanco puro de 4 pisos tenía puertas doradas y rosales enredaderas con rosas entrelazadas, mientras que numerosas hierbas brillantes iluminaban el Rosebow en la oscuridad de la noche. Varias camareras con vestidos largos estaban en la entrada, encargadas específicamente de recibir a los comensales. Él y River entraron al restaurante, recibidos por una mujer que parecía ser la encargada. En cuanto Lyle abrió la carta y vio los precios, supo que estaba en apuros. Su presentimiento se había cumplido. Sin embargo, como River lo había traído a ese restaurante, no tenía intención de pagar. Tras pedir con indiferencia algunos platos de aspecto exquisito, Lyle y River comenzaron a comer en silencio. El silencio se debía en parte a la incomprensión de Lyle hacia River, y en parte a que los impecables modales de la joven parecían indicar una total falta de ganas de hablar. Se metió en la boca una loncha de cordero marinado en vino tinto, y la exquisitez del plato fue increíblemente satisfactoria, incluso para alguien tan poco exigente como él. Era la primera vez que Lyle veía comida tan exquisitamente preparada en el Crimson Courtyard. Hacía meses que no probaba comida tan cuidadosamente preparada. Si bien los ingredientes del comedor principal eran de buena calidad, los platos simplemente se cocinaban a la parrilla o se fríen y, después de un tiempo, se volvían monótonos. Era una lástima que este mundo no tuviera su refresco favorito, de lo contrario habría sido una comida perfecta. Tras terminar de cenar en silencio, Lyle y Rivera entraron en una sala en la planta superior del restaurante. Varios sofás mullidos y una mesa de centro en el centro, con exquisitos juegos de té sobre la mesa. A juzgar por la distribución, era un lugar diseñado para fiestas de té. Al ver a Rivera sentarse hábilmente en un sofá y tomar el juego de té para tomar té negro, Lyle supo que era una clienta habitual. «Por favor, siéntese. Aquí es donde suelo tomar el té de la tarde con mis amigos, perfecto para charlar los dos». Lyle se sentó en la silla frente a Rivera. «Entonces, después de ver cómo acosaba a Ernst usando mis privilegios, ¿me odias ahora, Lyle?» «No hasta el punto de odiar, después de todo, parece que ustedes dos tuvieron algún tipo de conflicto antes. Como persona moderna que vive en un país que aboga por la igualdad para todos, Ernst era realmente lamentable. Aunque él fue quien empezó el problema, la impotencia y la ira que mostró al disculparse con Rivera conmovieron un poco a Lyle. En el mundo mágico, un mundo con poderes extraordinarios, la dominación del débil por el fuerte es cruel. Un aprendiz de mago puede matar fácilmente a cientos de personas comunes que no saben magia, mientras que un mago hecho y derecho puede matar fácilmente a un aprendiz de mago. Con un desequilibrio de poder tan marcado, poner a todos al mismo nivel solo crea más conflicto y tensión.
Ernst y River, ambos aprendices de mago en cuanto a fuerza, pertenecen a la misma clase. Sin embargo, River puede usar su estatus y el poder de su familia para controlar a Ernst, quien es muy débil en comparación con otras familias de magos. Aunque Ernst parece tener un fuerte deseo de rebelarse y un profundo odio por la familia Louis, no puede hacer nada al respecto. Esta debe ser la primera vez que ves una ceremonia mágica así. ¿Ceremonia mágica? Aprenderás esto cuando te conviertas en aprendiz de mago. Es una antigua regla del mundo mágico. Con la explicación de River, Lyle profundizó su comprensión del mundo mágico y se dio cuenta del aterrador poder de la familia mágica que se escondía tras la chica que tenía delante. Siglos después de la aparición de los magos en la antigüedad, su número comenzó a aumentar, formando gradualmente las comunidades mágicas diseminadas por todo el continente. Con el surgimiento de estas comunidades, magos de diferentes niveles se unieron, creando divisiones jerárquicas basadas en el poder. Con la llegada de las torres de magos, esta jerarquía se acentuó aún más. La torre de magos, accesible solo para magos de nivel trono, magos oficiales de cuarto nivel, es la garantía de seguridad y funcionamiento de las comunidades mágicas modernas. Además, una de las funciones más importantes e irreemplazables de la torre de magos es su capacidad para eliminar aberraciones. Por muy cuidadoso que sea un mago durante su entrenamiento, pequeñas aberraciones se acumulan en su cuerpo. Si bien estas aberraciones no se manifiestan físicamente, eventualmente irrumpirán con el paso de los años, representando un peligro significativo durante el desarrollo del mago. La aparición de la Torre de Magos, capaz de eliminar aberraciones, se convirtió en un regalo codiciado para todo mago. Además, la Torre de Magos puede otorgar a los magos de nivel trono un poder similar al de un humano transformándose en un dios. El maestro de la Torre del Mago obtiene así un estatus muy superior al de los magos de nivel inferior. Todas las familias mágicas que han producido 5 o más magos de nivel trono se conocen como familias eternas. La etiqueta del mago era originalmente un conjunto de reglas en el mundo mágico creadas para garantizar la autoridad de los magos de nivel superior. Sin embargo, con la aparición de superiores absolutos como los magos de nivel trono, e incluso familias que produjeron varios magos de nivel trono, surgió gradualmente una nueva regla en el mundo mágico. No se debe comportarse irrespetuosamente frente a magos de nivel superior o miembros de familias eternas, y se deben usar honoríficos al dirigirse a ellos. Uno de los mayores beneficiarios de esta regla, conocida como etiqueta del mago, son los miembros de familias eternas como River. Ellos nacen con un estatus superior. Esta regla también es la razón por la que Ernst actuó como lo hizo. Según la etiqueta del mago, debía usar honoríficos al dirigirse a River y no podía cometer un acto tan descortés como escupir en su presencia. Entonces, ¿qué opinas de la etiqueta mágica? No tengo ninguna opinión. No pasa nada, hay gente por todas partes que odia la etiqueta mágica, no me enojaré por algo así. A Rivera no parecía importarle mucho su estatus de familia eterna. Al menos durante el tiempo que Lyle había pasado con ella, su comportamiento no le había hecho sentir la superioridad ni el desprecio por la gente común que conlleva una familia eterna. Pero recordando cómo le dijo con arrogancia a Ernst que se largara, Lyle seguía sin querer comprobar si era una noble ilustrada. Tampoco tenía intención de disculparse ni de dar explicaciones por haber dejado plantado a Lyle. Efectivamente, al haber crecido en una familia tan prominente, su personalidad era inevitablemente algo de complejo de princesa. Para ella, era natural que los demás la esperaran. Olvida tantos temas pesados, de todas formas, no tienes por qué preocuparte por cosas como la etiqueta mágica delante de mí. Sigamos con lo que hablábamos en la torre. Tengo algo importante que discutir contigo. Rivera cambió de tema repentinamente, como si no quisiera seguir hablando con Lyle y se preparara para ir al grano. Había mencionado algo importante que discutir con Lyle cuando era la creadora del acertijo antes de la prueba. Sin embargo, después de todos estos acontecimientos, Lyle no tenía ningún deseo de tener contacto con River, al menos no en esta etapa. Si se convirtiera inmediatamente en un mago de nivel trono, charlar con ella o incluso jugar con ella no sería un problema. Pero en esta insignificante etapa de su carrera mágica, con un sistema y un futuro prometedor, Lyle solo quería que desapareciera de su vista y lo olvidara. Pero parecía que hoy no podía escapar de sus garras. Al estar muy por detrás en fuerza, estatus y poder, y estando en su fortaleza, solo podía escuchar lo que esta joven quería hacer. Por favor, hable, Lady River. No hay necesidad de honoríficos, solo llámeme señorita River. Entonces, por favor, hable, señorita River.
¿Conoces la revista Secretos de Brujas? Lo siento, nunca había oído hablar de ella. Secretos de Brujas le sonaba familiar. Tras esforzarse en recordar, Lyle recordó dónde la había visto antes. Había visto al dependiente de la librería donde compraba Bloodpurgle cada semana, mirándolo con frecuencia. Cuando Lyle vio por primera vez el título El secreto de la bruja, se preguntó por qué una mujer estaría leyendo una revista erótica para hombres en el mostrador. Más tarde, tras ver la foto de un hombre musculoso y atractivo saliendo de un baño en el libro, se dio cuenta de que el secreto se refería a los secretos de la vida privada de una mujer. Resultó que River, al igual que Lyle, era una fanática devota de las revistas para adultos. ¿Pero por qué le preguntaba si conocía el secreto de la bruja? ¿Alguien de su entorno difundía rumores de que Lyle era de Nanton? ¿Qué clase de grupo podía ser tan pervertido? Es la versión femenina de Bloodpurgle que compras cada semana. Eres prácticamente una pequeña estrella en esa revista. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Las repentinas palabras de River interrumpieron por completo los pensamientos de Lyle. Estaba enamorada de mí, así que me estaba acosando. No, Lyle solía notar la diferencia en el comportamiento de una mujer cuando se enfrentaba a alguien que le gustaba. Pero River podría estar acosándolo o espiándolo. También podría ser el humor de Rivera, bromeando con Lyle diciendo que a un chico de su edad le gusta leer Bloodpurgle. Para proteger su ya inexistente reputación con Rivera, Lyle mintió. No he leído Bloodpurgle. Normalmente solo leo libros de texto, no otros libros. Entonces, ¿por qué siempre compras un ejemplar de Bloodpurgle y lo pones al final cuando compras libros? ¿No tienes amigos que te hayan pedido que les compres libros? ¿Qué pasa? Es de dominio público la costumbre de Lyle de poner un ejemplar de Bloodpurgle al final de sus libros cada semana. Es comprensible que Hughes conozca esta costumbre. Son buenos amigos y pasan mucho tiempo juntos, así que es razonable que se haya revelado. Pero ¿cómo es que Rivera, alguien que nunca ha interactuado con Lyle, conoce su secreto? Y Lyle simplemente le mintió, tan avergonzado que solo pudo encubrir su mentira anterior con otra. Tengo un amigo. A Hughes le gusta Bloodpurgle, pero le da vergüenza comprarla, así que se la compré yo. ¡Qué mentirosa descarada! La revista dijo que eres impulsiva, descerebrada y solo guapa. El escritor debe estar ciego. Gracias por el cumplido, señorita River. De hecho, solo soy guapa, impulsiva y descerebrada. El escritor definitivamente está ciego. La respuesta de Lyle dejó a River momentáneamente sin palabras. Después de tomar un sorbo de té para calmarse, le dijo a Lyle: ven a ser mi hombre. Así puedo garantizar tu seguridad y ayudarte a crecer rápidamente. ¿Le estaban proponiendo matrimonio? Sintiendo que Lyle Phillips estaba a punto de convertirse en Lyle Louise, no sabía si alegrarse o no. Puede que no lo sepas, pero una mujer aterradora te vigila. Por favor, explícame, señorita River. Mientras River mencionaba que una mujer te vigilaba, el experimentado mago Friki Lyle repasó los nombres de todas las mujeres con las que había tenido alguna conexión. La tía desconocida de la cafetería, Becky en la recepción de la librería, Sherry en el puesto de agua, un montón de nombres con relaciones superficiales que Lyle ni siquiera recordaría de no ser por su excepcional memoria. Pero las únicas que podían describirse como aterradoras eran River y Danielle, con quien tenía una conexión indirecta a través de Hughes. ¿Era posible que Danielle causara tantos problemas? Todos los conflictos que Lyle había enfrentado desde su llegada al mundo mágico estaban relacionados con Danielle. Pero lo que River dijo superó las expectativas de Lyle. Apareciste en primer lugar en la lista de nuevos esclavos masculinos del patio carmesí en el último número de Secretos de las Brujas. Al principio, bastantes brujas querían tomarte como su esclavo. ¿Qué dijiste? ¿Puedes repetirlo? La impactante frase de River pilló a Lyle desprevenido. Así que la crisis de la que hablaba no era Danielle, sino que una bruja quería tomarlo como su esclavo. Este pensamiento excesivamente esclavista, proveniente de una perspectiva completamente desconocida, dejó a Lyle algo atónito. River explicó que se trataba de una columna de secretos de brujas dedicada a presentar a los lectores información relacionada con la esclavitud. La lista de nuevos esclavos varones era un tema candente, clasificando a los mejores hombres que se unían al patio carmesí cada año. Así que eres guapo pero inútil, destinado a convertirte en esclavo o vagar por el desierto tarde o temprano. Alguien te tomó cariño y se preparaba para enviarte por el camino de la esclavitud antes de tiempo.
Aunque tu clasificación bajó más tarde debido a los informes perversos, todavía tienes un admirador fiel. La lógica despiadada y el menosprecio hacia él en el pasado hicieron que Lyle chasqueara la lengua con irritación. Aunque era una evaluación del Lyle original, estas brujas le resultaban realmente desagradables, y no le guardaba rencor. Una oleada de sangre violenta lo recorrió, y Lyle comprendió cada vez más la ira de Ernst en aquel entonces. Probablemente experimentó algo similar para llegar a ser así. Pero las valoraciones que las brujas y las revistas tienen de ti son tan exageradas. En lugar de clasificar a los esclavos, deberías estar entre los mejores magos. Aunque estar entre los mejores magos no le sonaba bien a Lyle, se dio cuenta de que River lo elogiaba. ¿Era esa su razón para querer a Lyle como suyo? Ahora es hora de ponerse manos a la obra. Deja de mentirme. Conviértete en mi aliado, Lyle, y te ganarás la amistad y el apoyo de un mago de la familia Levis. También te ayudaré a lidiar con tu fiel admirador. Mientras el enamoramiento de River se desmoronaba, Lyle finalmente comprendió por qué River le había hablado. Iba tras el poder o el potencial de Lyle. Lyle se sobresaltó. Como alguien que había leído innumerables novelas web sobre personas aparentemente débiles pero en realidad fuertes desde niño, de repente sintió que su vida era espiada. No había demostrado ningún talento en particular en su vida diaria, ¿verdad? Justo entonces, Lyle recordó algo que le provocó escalofríos. ¿Cuándo había aparecido River detrás de él durante la pelea con los hombres de Gaby? ¿Había presenciado toda la batalla? Las siguientes palabras de River confirmaron su mal presentimiento. Originalmente quería que te convirtieras en mi vasallo, pero después de ver esa batalla, cambié de opinión. Efectivamente, River había usado su discreto equipo alquímico para presenciar toda la batalla. Parecía que la llama vinculadora de huesos estaba completamente expuesta a ella. Se preguntó cuánto del poder de la llama vinculadora de huesos podría percibir. Al ver el silencio en el rostro de Lyle, River repitió la invitación. Lo repito, Lyle, ven y ayúdame. Soy un simple plebeyo, ¿cómo podría ser digno de ser tu ayudante? Presintiendo el peligro, Lyle solo pudo intentar menospreciarse para que River se sintiera avergonzada de renunciar a su invitación. Pero sus palabras parecieron haber abierto la caja de Pandora. ¿O te convertirás en mi vasallo? Deja de escuchar mentiras y halagos. Alguien que puede progresar tan rápido e incluso disfrazar su modelo de hechizo estaría dispuesto a ser un vasallo. Y ese mono con el que caminabas es un simio del Rin, ¿verdad? Y de tu querida familia Oliver, nada menos. Es tu plataforma experimental para practicar la cirugía plástica, ¿verdad? He visto sus fotos del antes y el después. Para ser un mago de origen plebeyo, tu conocimiento de la escuela de carne y hueso es bastante impresionante. Tienes 3 meses más para pasar de un nivel de fuerza mental a 4, y de un nivel de afinidad mágica a 5. Es un progreso extraordinario, sin mencionar ese hechizo elemental que nunca había visto. A ver, adivina cuántas runas tiene. 8 runas, no, a juzgar por tu vista, es un hechizo de 9 runas. Es realmente notable. ¿Es un modelo de hechizo nativo o modificado? Pero ya no importa, ¿verdad, genio plebeyo, Lord Lyle? Justo cuando Lyle pensó que River estaba a punto de revelar la contraseña y el número de identificación de su tarjeta bancaria, ella finalmente detuvo su larga revelación. Lyle ahora sospechaba seriamente que Rivera podría estar involucrada en algún tipo de trama sucia, como un sistema de inteligencia diaria. Había revelado casi la mitad de sus secretos. Además de los talentos de 7 cabezas, extraño y cuerpo ardiente, y la existencia de su mayor sistema secreto, todos los demás secretos ocultos de Lyle habían sido expuestos. ¿Qué clase de investigación había realizado Rivera para saber tanto? La técnica de cirugía plástica y la información del domingo debían de provenir de Rivera siguiéndolo o de sus subordinados. La información sobre la llama perforadora de huesos era de primera mano. Y la información sobre su fuerza mental y afinidad mágica era desconocida. ¿Podría alguien entre los supervisores haberle dado a Rivera su información? Sus conexiones debían ser increíblemente fuertes. Lyle solo pudo suspirar al pensar que incluso una vida tan cautelosa podía verse plagada de problemas, y no pudo evitar rascarse la cabeza con frustración. Al ver su enfado, Rivera sonrió triunfante donde Lyle no podía ver. Tomó su taza de té, se humedeció la garganta con té negro después de su largo discurso y luego, con elegancia, sacó una pequeña galleta y se la llevó a la boca. Después de pensarlo un rato, Lyle no pudo encontrar ninguna salida ni razón para rechazar a Rivera. Además, según ella, también podría ganarse su amistad y apoyo.
Lile no necesitaba la amistad, pero aceptaría con gusto cualquier apoyo. Al final, solo pudo encontrarle gracia a su situación y le puso las cartas sobre la mesa a River, que disfrutaba del té de la tarde. Señorita River, ¿qué tengo que hacer y qué puedo obtener a cambio? Al escuchar las palabras de Lile, River finalmente sonrió por primera vez frente a él. Debe ser la primera vez que te oigo decir lo que piensas, Lile. Tras la explicación de River, Lile finalmente comprendió a qué se refería con convertirse en su aliado. Dentro de la familia Louis, existe una jerarquía familiar independiente que determina la asignación de recursos, y River aspira a ascender en ella. Para lograrlo, necesita no solo su propia fuerza, sino también influencia y la victoria en competencia directa con su propio clan. Inicialmente, River se fijó en Lile por sus técnicas de la escuela de carne y hueso, queriendo reclutarlo como sirviente para reforzar su poder. Ahora, tras presenciar el rápido progreso y talento de Lile, lo quiere como aliado. No solo necesita su tecnología, sino que también codicia su futura destreza en combate. El componente más importante de la competencia jerárquica de la familia Louis es la guerra de sucesión, también conocida como la guerra de la secuencia. No importa cuán bien gestionado esté el poder o cuán fuertes sean las habilidades individuales, al final, todos deben ser puestos a prueba. Cada heredero lidera un pequeño equipo en una guerra de clasificación estilo Battle Royale dentro de un área designada, ganando puntos de secuencia según su clasificación. River quiere que Lile se una a su equipo para ayudarla a ganar la guerra de sucesión. Lo que la desconcierta es por qué River lo ha elegido tan pronto. Pero señorita River, mi fuerza actual le es menos útil que un solo hechizo suyo, le dijo River a Lile sin ocultar sus intenciones. Su fuerza actual no puede ayudarme, pero eso podría cambiar en unos años. La batalla de clasificación se celebra cada 10 años, y la próxima no será hasta dentro de varios. Solo necesita seguir mejorando a este ritmo. Aunque alcanzarme es difícil, no se desanime. Es raro que un genio como usted aparezca entre la gente común. Tras escuchar sus palabras, Lile solo quería que leyera cientos de novelas para corregir sus malentendidos. Pero ahora mismo, Lile valoraba más los recursos que podía obtener de ella que corregir su forma de pensar. Entonces, gracias por su alta estima, señorita River. ¿Qué tipo de apoyo puedo obtener? Al ver a Lile unirse a sus fuerzas, River parecía algo emocionada, incluso su voz tenía un dejo de dulzura. Ya que estamos todos en el mismo barco, ya no me llame señorita River, solo River. River activó un anillo en su mano y, segundos después, llamaron a la puerta. Señora River, ¿puedo pasar? Pase, Clara. Una mujer vestida de criada entró en la habitación donde estaban Lile y River, cargando una jaula cubierta con una tela negra y una maleta. Sin embargo, la atención de Lile estaba centrada en la voluptuosa figura de Clara, que parecía la de una mujer voluptuosa. Se preguntó si las criadas se compartían entre la gente del mismo barco. Por suerte, el sonido proveniente de la jaula atrajo inmediatamente la atención de Lile hacia los dos objetos que Clara llevaba. El leve ruido le permitió a Lile adivinar que había un ser vivo en la jaula, pero desconocía qué había en la maleta. Si el mundo mágico tuviera billetes, sería una maleta llena de billetes, pero por desgracia, la única moneda allí eran piedras mágicas, así que ni siquiera una maleta llena de piedras mágicas serviría de mucho. Esta es mi primera inversión en ti. Si quieres obtener más recursos de mí, tendrás que esperar a convertirte en aprendiz de mago. Dar solo una criatura de una jaula y una maleta podría parecer tacaño a una joven como River, así que se lo explicó a Lile. No subestimes estas cosas, es un regalo de mi tío, el estudioso, por haberme dado la mayoría de edad. ¿Y me lo acabas de dar? ¿Tu tío está bien? Simplemente acéptalo. Lile finalmente entendió por qué River le había dado este regalo tras abrir la tela negra que cubría la jaula y el maletín. En cuanto Lile levantó la tela, River cogió una taza de té, se acercó a la ventana y comenzó a admirar la vista nocturna de espaldas a él. Dentro de la jaula había una mosca del tamaño de una pelota de baloncesto, zumbando en la malla metálica. Lo primero que Lile pensó fue que era solo una mosca de un tamaño inusual, pero al observarla más de cerca, descubrió su peculiaridad. Aunque su cabeza aún conservaba dos grandes ojos ovalados como los de una mosca, su cuerpo estaba cubierto de rasgos de otras criaturas. Un par de alas carnosas, en lugar de las alas transparentes de las moscas comunes, se adherían firmemente a su cuerpo. Una mirada más de cerca reveló que su cuerpo estaba cubierto de escamas diminutas, y su espalda tenía una hilera de púas afiladas y queratinosas.
Por la forma de sus alas, la disposición de las escamas y las inusuales púas en su espalda, Lyle pudo confirmar que se trataba de una mosca con sangre de dragón implantada. Es imposible determinar, a partir de sus características, si se trata de un dragón de sangre pura o un subdragón, pero en cualquier caso, implantar sangre de dragón en una mosca sin rechazo y crear una nueva especie es extremadamente difícil. Durante la implantación de sangre, cuanto más cercana sea la línea de sangre de los animales que la implantan y la que la recibe, menos probable será el rechazo. Por ejemplo, los humanos son menos propensos a experimentar rechazo cuando se implantan líneas de sangre en elfos u orcos. Sin embargo, los dragones y grifos, a pesar de su poder, experimentan un fuerte rechazo debido a su ínfima similitud con los linajes humanos, lo que dificulta enormemente la implantación de linaje. La diferencia de linaje entre una mosca y un dragón es como la diferencia entre una oruga y Rayquaza. Esta mosca, sin embargo, integra a la perfección la sangre de dragón, sin mostrar rechazo y con un aspecto bastante enérgico. Al ver al desconocido, Lyle, incluso demostró su característico gesto de frotarse las manos. Mientras se frotaba las manos, Lyle se sorprendió al descubrir que las garras de la mosca tenían varias bifurcaciones, formando una estructura similar a la de una mano humana. Se llama rey mosca. Es una nueva especie criada por mi tío. Toda la información sobre ella está en el maletín, dijo Rivera, de espaldas a Lyle, sin querer darse la vuelta. Esto confirmó las sospechas de Lyle. Además de su conexión con la escuela de carne y hueso, otra razón por la que esta joven le dio el rey mosca fue que Rivera no soportaba su apariencia. Para ella, el rey mosca era solo una mosca gigante y repugnante. Fue curioso que su tío le hubiera dado este regalo. Una mosca como regalo de su mayoría de edad. Se preguntó qué expresión tendría al recibirla. Probablemente no era de alegría. Pero su aspecto repugnante no fue un problema para Lyle. El rey mosca, una criatura cuya sola apariencia sugería su naturaleza extraordinaria, aportaría un caudal de conocimientos a la escuela de carne y hueso si conseguía los datos experimentales sobre su cultivo. Al abrir el maletín, encontró una caja llena de libros y una carta. La carta, sellada con lacre, no mostraba señales de haber sido abierta y el sello estaba intacto. Esta debería ser una carta de tu tío, ¿no quieres abrirla y echarle un vistazo? No hace falta, sé lo que escribirá en sus cartas. Estoy harto de oírlas de él desde niño. Parece que este tío y Rivers son muy cercanos. Pensando que bien podría echarle un vistazo y tal vez aprender algo sobre Rivers con la carta, Lyle la abrió. Mi querido River. Cuando nos conocimos, tenías apenas unos años, y ahora eres adulta. Para mí, que no tengo pareja ni descendencia, eres como mi hijo. La primera vez que nos vimos, te aterrorizaste cuando mi tigre te tragó entero, llorando de dolor. Aún recuerdo vívidamente tu tímida apariencia. Nunca esperé que finalmente eligieras a los elementalistas. Aunque no eras especialmente brillante de pequeña, elegir a los elementalistas es comprensible, pero aún así esperaba que eligieras la escuela de carne y hueso. Después de todo, este es el verdadero linaje de la familia Louis y la raíz de nuestro linaje. Este rey mosca es una persona especial que seleccioné especialmente, pues comparte tu cumpleaños con la esperanza de que te enamore de la escuela de carne y hueso y te ayude. Tu querido tío Pierre Louis. Lyle guardó la carta en el sobre y comprendió, a grandes rasgos, por qué River no quería leerla. Este tío, a quien ella describió como un ratón de biblioteca, era, sin duda, una persona extraña. Tras el incidente en el que Rivera fue tragada por su tigre mascota cuando apenas tenía unos años, no mostró ninguna preocupación por las acciones del tigre. En cambio, pensó que Rivera era una cobarde, una clara señal de inestabilidad mental. Sus duras críticas a Rivera revelaban un sentimiento de superioridad sobre su propia inteligencia, mientras que sus sugerencias parecían genuinamente preocupadas por ella. Este sentimiento contradictorio explicaba por qué Rivera no quería leer su carta y, en cambio, le dio el regalo a Lyle. Tras leer la carta, Lyle comenzó a examinar los documentos y libros del maletín. Además de un cuaderno escrito a mano, había varios libros de texto amarillentos, presumiblemente usados por el tío de Rivera, Pierre. Parecía que, aunque las palabras de su tío eran duras, su preocupación por Rivera era genuina. Tras consultar brevemente el manual de usuario de El Señor de las Moscas y los libros, Lyle comprendió mejor a Pierre Lewis. El tío de Rivera, este mago de la familia Lewis, era sin duda un mago legítimo, y además muy orientado a la investigación.
El contenido del manual de usuario de El Señor de las Moscas y las precauciones del maletín superaban con creces los conocimientos que recordaba de los libros de texto. Incluso algunas de las reglas y leyes resumidas en los libros se infringían en este cuaderno. Este rey mosca era en realidad una criatura modificada con 3 linajes extraños implantados en su cuerpo principal. Una mosca. Él implantó los linajes de un wyvern, una quimera y un slime, 3 criaturas completamente ajenas a las moscas. Como resultado, este rey mosca adquirió la longevidad de un dragón, la capacidad de la quimera para integrar linajes y la adaptabilidad del slime, convirtiéndose en una criatura verdaderamente extraordinaria. Los demás libros de texto también eran libros sobre modificación de linajes, más completos y profundos que los que Lyle pudo conseguir. También había varios libros sobre cómo mitigar y eliminar las reacciones de rechazo, temas de los que Lyle nunca había oído hablar. Las notas de los libros de texto que Pell usaba también impresionaron a Lyle por su capacidad de razonamiento. Las modificaciones de algunos experimentos de modificación de linaje y la exploración de los principios mostraban un pensamiento contradictorio, a la vez riguroso e imaginativo. Esta persona era sin duda un mago genio de la escuela de la carne. Incluso sin considerar su fuerza, su comprensión de la modificación de linaje bastaba para llamarlo genio. El trabajo de PL y estos materiales eran, sin duda, una inversión considerable, y Lyle sintió que había obtenido beneficios al armar el maletín. Entonces, ¿estás satisfecho con esta inversión? Por supuesto, gracias por su generosidad, señorita River. Correré la voz de que ahora eres mía, así no tendrás que preocuparte por problemas con otras brujas. Esta táctica le resultó familiar, recordándole a Lyle la vez que Hughes se metió en problemas por culpa de Danielle. ¿Iba a ser lastimado por River? Pero esta pequeña bruja era menuda y adorable, y hablaba en voz baja. Probablemente no tenía enemigos. En un laboratorio en lo alto de la Torre de la Carne. Tanques de vidrio de varios tamaños, desde varios metros hasta decenas de metros de altura, estaban colocados en el laboratorio, con especímenes y órganos de diversos organismos flotando en la solución nutritiva verde. La luz brillaba a través de la solución nutritiva, cubriendo el laboratorio con un misterioso resplandor verde. En las profundidades del laboratorio, un hombre vestido con uniforme de policía informó a un hombre que diseccionaba una criatura humanoide. Según los nuevos aprendices que se enfrentaron a la señorita River, simplemente fueron alcanzados por la magia de la señorita River sin ningún conflicto real. La señorita River intervino en su batalla con Lyle Phillips y Hughes Watson. Hughes no tuvo contacto con la señorita River, mientras que Lyle era un civil al que la señorita River había estado observando recientemente. La señorita River intervino debido a su presencia. Lord Pierre, estos son los resultados de la investigación sobre el ataque de la señorita River a los nuevos aprendices. El hombre detuvo la autopsia, tomó el informe de agresión y el expediente de Lyle, los examinó unos minutos y luego los arrojó a un lado. Sean, dime, ¿quién es más guapo, yo o este Lyle? Claro que eres más guapo, señor. Sigues siendo tan bueno adulando, no has cambiado desde que eras aprendiz de mago. Sean no supo qué responder y solo pudo agachar la cabeza, esperando las instrucciones de Pierre. Busquemos a alguien que ponga a prueba a este Lyle. Un mago de carne y hueso experto en magia de fuego suena bastante interesante. Sí, Lord Pierre, enviaré a mi alumno Lyle a ponerlo a prueba. Rive también está en la pubertad, ¿eh? De hecho, encontró a un mago plebeyo de carne y hueso experto en magia elemental. ¿Crees que se ha enamorado de la escuela de carne y hueso, pero le da vergüenza decirlo? ¿O sabe que su coeficiente intelectual es demasiado bajo para ser apta para la escuela de carne y hueso, pero no puede renunciar a su amor por ella, así que encontró a alguien con talento elemental, pero es un mago de carne y hueso, y depositó sus esperanzas en él? Los subordinados de Pierre ya estaban acostumbrados a sus largos monólogos. De hecho, no necesitaba respuestas, solo público. Sean lo comprendió y se quedó allí en silencio. Tras unos minutos de intercambio de ideas y monólogos internos en voz alta, Pierre finalmente se sintió satisfecho y permitió que Sean se fuera a atender sus propios asuntos. Justo cuando Sean estaba a punto de llegar a la puerta del laboratorio de Pierre, una voz lo paralizó. Por cierto, Sean, ¿no es tu pureza demasiado baja? No has olvidado mis reglas, ¿verdad? Las personas con una tasa de mutación del 20% o superior no pueden meditar y deben reducir su tasa de mutación por debajo del límite de seguridad lo antes posible. Claro que no, Lord Perry. Es solo que recientemente tuve un pequeño contratiempo durante mi cultivo. ¡Qué bien!
Me sorprendió bastante saber que había gente en esta torre que se atrevió a desafiar mis reglas. Por supuesto, nadie se atreve a desobedecerle, Lord Perry. Al regresar a casa con el señor de las moscas y su maleta, Lyle se sorprendió al ver una figura inesperada en la puerta. Hughes, que de alguna manera había despertado del coma, lo esperaba allí, aún con energías para bromear con él. ¿Acabas de tener una cita con la señorita River? Volviste con un regalo después de comer gratis, parece que acertaste. Lyle, que había estado esquivando hechizos y recibiendo un huracán, ahora estaba sorprendentemente enérgico. Lyle, con la desfachatez suficiente para justificar vivir a costa de una mujer, no le importó su broma. Probablemente sea solo su encanto. Por cierto, ¿conoces a River también? Yo la conozco, pero ella no me conoce. River Louise es la recién llegada más famosa de este año, claro que la conozco. Lyle volvió a desesperarse por su falta de información debido a que se quedaba en casa. ¿River era tan famosa? Ya era una maga en ciernes durante su primera prueba de secuencia, y es la hija mayor de la familia Louise, además de ser excepcionalmente hermosa. Con solo una de estas cualidades basta para hacerse famoso. Las posee todas, así que, por supuesto, es una superestrella entre nuestros nuevos reclutas. Maga en ciernes. Lyle identificó la palabra exacta. ¿Entonces Rivers ya era una maga en ciernes? Lyle había pensado que era solo una aprendiz de maga común y corriente, capaz de desatar ese huracán exagerado solo gracias a su completo equipo alquímico. ¿Es este el fundamento de una familia eterna? Una maga en ciernes antes incluso de inscribirse. Incluso quienes pertenecen a familias de magos deben esperar hasta la edad adulta y una fortaleza mental estable antes de poder comenzar su entrenamiento. En otras palabras, Rivers alcanzó el nivel de maga en ciernes en tan solo unos meses entre la edad adulta y su primera prueba de secuencia. Si bien ser maga en ciernes es solo un nivel del aprendizaje mágico, es extremadamente difícil. Para convertirse en aprendiz de mago, se necesita fuerza mental para alcanzar el quinto nivel, formando un campo mental y construyendo 3 modelos de hechizos. Para convertirse en mago, se necesita fuerza mental para alcanzar el 20º nivel, construyendo 6 modelos de hechizos y realizando con éxito un ritual de ascensión mental. Los aspirantes a magos son aquellos que han completado 6 modelos de hechizos y cuya fuerza mental ha alcanzado el nivel 20, a falta solo de un ritual de ascensión mental para convertirse en magos. ¿No significa eso que River pronto se convertirá en una maga estrella de la mañana? Al pensar en esto, Lyle se sintió repentinamente incómodo. Originalmente había pensado que con la velocidad de cultivo de su sistema, podría alcanzar el mismo nivel que River en unos pocos meses. Ahora parecía que la diferencia de fuerza entre ellos era mucho mayor de lo que había imaginado. Lyle se preguntó si la escena de River rogándole que la ayudara de ganar la guerra de la secuencia era solo un sueño. Por cierto, Lyle, hay una cosa más importante que no he hecho. Hughes hizo una repentina reverencia de 90 grados ante Lyle. Siento mucho haberte metido en problemas otra vez. Si no hubiera sido por tu ayuda hoy, no sé cómo habrían terminado las cosas. Por favor, acepta mis disculpas y agradecimiento. Por cierto, ¿cuál es tu clasificación de secuencia esta vez? Hughes, quien había sido traído a la casa por Lyle, ya no estaba tan serio como antes. Activó la habilidad oculta en los genes de todos los perros que roban aprendizaje para preguntarle a Lyle sobre sus calificaciones. Lyle sacó su tarjeta de secuencia y descubrió que ya no estaba en el puesto 4396. Clasificación de secuencia del nuevo aprendiz. 198. Efectivamente, su clasificación de secuencia había mejorado significativamente. Echó un vistazo a la clasificación de secuencia de Hughes y vio que, de hecho, había entrado entre los 100 mejores. Lyle recordó que durante la primera prueba de secuencia, aunque la clasificación de secuencia de Hughes era mucho más alta que la suya, apenas había entrado entre los 1000 mejores. El progreso de Hughes en tan solo 3 meses, llegando directamente al top 100, fue aterrador, lo que llevó a Lyle a exclamar: «Hughes, ¿de verdad eres tan fuerte? Pasaste del puesto 84 al top 100 de una sola vez». Al escuchar las palabras de Lyle, Hughes no pareció contento, sino que se quedó mirando fijamente las tarjetas de secuencia de Lyle y las suyas. ¿Qué pasa? ¿Tu clasificación es más baja de lo que esperaba? Hughes salió de su aturdimiento al oír la pregunta de Lyle. Nada, simplemente estaba demasiado contento y no reaccioné por un momento. Lyle sintió que algo no encajaba en la respuesta de Hughes, pero no lograba identificarlo. Estaba perdido en el repentino silencio.
La atmósfera inusual solo se disipó después de que Hughes mencionara que no se sentía bien y que necesitaba irse a casa a descansar. El grueso cuaderno de Lyle, lleno de innumerables notas adhesivas, registraba su investigación de un mes sobre el rey mosca. Después de la prueba de secuencia, Lyle había entrado por completo en un estado de investigación y cultivo. Incluso salir a comer se volvió algo poco común, solo salía cuando necesitaba comprar materiales. Tras adquirir el rey mosca como un tesoro, Lyle dedicó casi todo su tiempo, salvo a la meditación y la práctica de hechizos, a él. Ahora tenía una comprensión más completa del rey mosca. En la habitación de River, Lyle solo había hojeado brevemente las notas de Pierre. Su comprensión era demasiado superficial. En aquel momento, solo pensó que la técnica de Pierre para fusionar los linajes de 3 especies en moscas era impresionante, sin considerar por qué Pierre elegiría específicamente estas 3 especies. La longevidad de los dragones, la habilidad de quimera del linaje de la quimera y la adaptabilidad del slime. Estas 3 habilidades suenan impresionantes, pero al analizarlas más de cerca, ninguna de ellas mejora realmente su poder de combate. Contrariamente a la idea errónea inicial de Lyle, que creía que el rey mosca era una criatura diseñada para el combate debido a su apariencia de dragón, el rey mosca es en realidad una criatura puramente experimental sin verdadera capacidad de combate. La intención inicial de Pell al elegir estas 3 especies era simplemente crear el mejor caldo de cultivo. Implantar sangre de dragón le permitía escapar de la corta vida de las moscas y convertirse en una especie longeva. La elección de la quimera y el slime buscaba convertirla en un dispositivo de fusión de linaje. La habilidad de quimera del linaje de la quimera le permite fusionar temporalmente los linajes de varias criaturas en el suyo propio, sin rechazo inmediato. Dado que las moscas tienen la característica fisiológica de poder poner huevos de por vida después de un solo apareamiento, el rey mosca, que puede poner huevos libremente, lo hará durante la quimera de linaje. La adaptabilidad del slime se implantó para mejorar la tasa de supervivencia de las crías. Mediante la combinación de estos 3 linajes, se creó una máquina reproductiva de larga duración. Al proporcionar al rey mosca varios extractos de linajes, se obtiene un gusano resultante de la fusión forzada de varios linajes dentro de una misma camada. El linaje de este gusano se extrae de nuevo y se le da al rey mosca. Este ciclo interminable da como resultado que los gusanos de las generaciones posteriores muestren respuestas de rechazo cada vez más débiles. Esta es la solución de Pell al problema de la fusión de linajes entre diferentes especies. Por supuesto, el rey mosca no es solo una criatura perfecta que solo existe en la fantasía. Hay bastantes. Una desventaja es que sus larvas no pueden heredar las 3 líneas de sangre modificadas dentro del rey mosca. No pueden reproducirse, lo que significa que no es una nueva especie, sino un individuo especial. El sueño de Lyle de criar innumerables reyes mosca para acelerar la iteración de líneas de sangre se ve así frustrado. Aunque este rey mosca es suficiente para los experimentos de Lyle. Una segunda desventaja es que Lyle no puede simplemente dejar que el rey mosca le ayude a sintetizar cualquier línea de sangre que desee. Si la reacción de rechazo entre líneas de sangre es demasiado severa, las crías morirán por ella mientras aún son huevos o larvas, lo que impedirá la iteración de líneas de sangre. La solución actual de Lyle es modificar la línea de sangre inmediatamente después de que el rey mosca ponga huevos para aliviar la reacción de rechazo. Desafortunadamente, aliviar la reacción de rechazo sigue siendo demasiado difícil para Lyle en su nivel actual. Una tercera desventaja, que no es una desventaja para su dueña, River, pero es fatal para Lyle, es que el alimento del rey mosca es demasiado caro. Aunque es una mosca, no es tan exigente con la comida como otras moscas. Su alimento tiene una dieta especial incluso mejor que la de Lyle. Durante el experimento de un mes de Lyle, la alta frecuencia de puesta de huevos del rey mosca requería reposición de nutrientes y energía, lo que resultaba en un consumo de alimento extremadamente rápido. El costo mensual de alimento para Lyle era casi la totalidad de sus 100 piedras mágicas, utilizadas casi en su totalidad para aumentar sus recompensas de rango. Sin embargo, comparado con las ganancias que Lyle había obtenido, esto era insignificante. El 25º experimento. La fusión de linajes de rostro humano y orejas élficas en el cultivo de gusanos. Lyle sonrió con satisfacción al observar las crías de gusanos blancos y los gusanos adultos en la placa de Petri. Los gusanos nacidos del rey mosca maduraron a los pocos días de eclosionar, mostrando las características del linaje fusionado. Los gusanos adultos medían casi 10 centímetros de largo. Lyle usó pinzas para sostener uno en el aire y observarlo de cerca.
La cabeza del gusano había cambiado de su forma original de morsa a un rostro humano, mientras que sus orejas eran largas, delgadas y afiladas, como las de un verdadero elfo. Las orejas de elfo fueron todo un éxito. Tras registrar los resultados experimentales, Lyle devolvió los gusanos a la placa de Petri y los etiquetó. La serie de linaje de orejas de elfo por fin está completa, suspiró Lyle, hojeando los registros experimentales. Desde el linaje de orejas de elfo número 1, que solo podía reducir y elevar ligeramente la forma de las orejas, hasta el linaje de orejas de elfo número 6, una réplica exacta de orejas de elfo reales. Solo falta criar gusanos hasta convertirlos en moscas adultas y luego extraer la línea de sangre. El camino de Lyle hacia la riqueza por fin ha comenzado. Según las tarifas de mercado en la querida clínica de cirugía plástica de Oliver, el precio mínimo para un trasplante de oreja de elfo es de 100 piedras mágicas, con cargos adicionales por formas de oreja personalizadas. Una réplica completa de una oreja de elfo parte de 1000 piedras mágicas. Estos precios se basan en la suposición de que podría haber una ligera reacción de rechazo. Sin embargo, después de que las orejas de elfo N6 de Lyle se sometieran a la iteración de linaje por parte del rey mosca, no hay riesgo de rechazo. Un camino dorado se ha desplegado ante los ojos de Lyle. Experiencia en modificación de linaje más 3. Modificación de linaje, 97, 100. Modificación de linaje, 100, 100. Tras un mes de intensos experimentos, Lyle finalmente maximizó los puntos de experiencia para su primera habilidad, modificación de linaje. Los puntos de experiencia de modificación de linaje se pueden combinar con habilidades de nivel superior cuando alcanzan el máximo. Catálogo de evolución de talentos obtenido, incompleto, que se puede completar con habilidades de nivel superior. Catálogo de evolución, incompleto. Solo catálogos incompletos para felinos y caninos. Al ver la notificación del sistema, Lyle finalmente entendió la forma correcta de obtener talentos. Aparte del talento extraño que adquirió al transmigrar y el talento afinidad mágica inherente a los magos, todos los talentos de Lyle provenían de la mutación. Resulta que existe un método legítimo, como maximizar la competencia en una habilidad, para obtener talentos. Sin sentir cambios en su cuerpo ni nueva información en su mente, Lyle estaba completamente desconcertado sobre la función del talento catálogo de evoluciones. Parece que tendrá que encontrar algunos felinos y caninos para experimentar con este talento más adelante. Tras el experimento, Lyle abrió el panel del sistema para comprobar sus avances durante el último mes. Lyle Phillips, edad 18, cordura 100 talentos. Extraño, mítico, 7 cabezas, incompleto, afinidad mágica, 5, 100, cuerpo ardiente, sin activar, tabla de evolución, incompleta. Atributos. Constitución 1, 7, Espíritu 5, 0, Poder mágico 8, 6, Mente 3, 5. Habilidades. Meditación básica, 99, 100, Modificación corporal, 32, 100, Modificación de linaje, 100, 100, Llama perforadora de huesos, 93, 100, Extracción de linaje, 96, 100. Después de un mes de meditación, la fuerza mental de Lyle finalmente alcanzó el umbral de 5 marcas para avanzar al nivel de aprendiz de mago. Esto también se debió al rápido aumento de la competencia en la habilidad de meditación básica, que practicaba a diario, lo que impidió que su fuerza mental disminuyera a pesar de la creciente dificultad de crecer con una fuerza mental más alta. Su segundo modelo de hechizo, extracción de linaje, también estaba completo, y su competencia incluso había superado a la de llama perforadora de huesos gracias a su uso frecuente. Lyle aún debatía la elección de su tercer modelo de hechizo. Tras experimentar el poder de los modelos de hechizo originales, los modelos de hechizos de los libros de texto con un máximo de 6 runas siempre lo dejaban, a él, un jugador ávido de poder, insatisfecho. La fantasía de que incluso podría obtener un modelo de hechizo nativo gracias a su nuevo talento le impidió elegir un tercer modelo. Su objetivo a largo plazo era completar la construcción de 3 modelos y formar un campo mental lo antes posible. Lyle sintió su cuerpo y descubrió que no habían aparecido nuevos modelos desde que obtuvo la tabla de evolución. Las cosas buenas no ocurren todos los días. En secreto, decidió que si no aparecían modelos de hechizo nativos después de obtener los talentos para estas habilidades, que estaban casi al máximo, construiría directamente un hechizo defensivo de 6 patrones para completar su sistema. Un hechizo ofensivo, uno de investigación y uno defensivo lo convertirían en un todoterreno. Sin embargo, la construcción de un campo mental podía comenzar ahora. Un campo mental es el resultado de la sublimación de la habilidad más esencial de un mago: el poder mental.
Para los magos, el poder mental es el origen de todo. La magia y los hechizos dependen del poder mental para existir. Fortalecer el poder mental después de construir un campo mental amplificaría enormemente el poder de los hechizos y mejoraría significativamente la fuerza de combate. Por eso los aprendices y los aprendices de magos se dividen en dos etapas. Según el libro de texto, construir un campo espiritual requiere pasar de la meditación básica a la meditación avanzada para lograr una transformación espiritual. Primero se debe solicitar a la torre técnicas de meditación avanzada y preparar material de meditación antes de comenzar a construir un campo espiritual. La competencia de Lile en meditación básica se estanca tras alcanzar los 99 puntos. Construir un campo espiritual podría ser la clave para alcanzar la máxima competencia en meditación básica. Sin embargo, el precio de este material sigue siendo tan exorbitante como siempre. Me pregunto si escribir un breve ensayo sobre mis amigos del clan eterno durante el proceso de solicitud facilitaría el proceso. Como alternativa, tras comprender los principios de la meditación avanzada, probar un método similar a la simplificación de la meditación para reducir el coste de material podría ser una solución. Justo cuando Lile pensaba en River, llamaron a la puerta. Lord Lile, el almuerzo está listo. La fría voz de Clara llegó a los oídos de Lile a través de la puerta de hierro del laboratorio. El contraste entre su voz sobria y su apariencia desenfadada era realmente irresistible. Sobre todo porque Clara era una criada de verdad, no una falsa criada que usaba un traje de criada para presumir de su belleza. Se preguntó si podría incluir a Clara cuando recibiera la segunda ronda de inversión de River tras ascender al nivel de aprendiz de mago. Pero para entonces, River habría terminado su reclusión y se habría convertido en una hechicera de pleno derecho, y presentía que si hacía esa petición, algo terrible sucedería. Al abrir la puerta del laboratorio, Clara ya había regresado al primer piso del edificio. Como siempre, se portaba bien y no se asomaba al laboratorio ni a su intimidad. Antes de que Rivera se preparara para convertirse en un mago formal, encargó a Clara que fuera la asistente personal de Lile durante su descanso, ayudándolo con diversas tareas. Al bajar al primer piso de la casa, Sandy ayudaba a Clara a preparar los ingredientes y servir los platos. Era mucho más agradable a la vista que su perezoso yo, que solo comía su solución nutritiva y leía sus libros. Tener una cocinera que preparara las comidas todos los días era una verdadera bendición. No era necesario salir a comer, ahorrando tiempo y garantizando una comida deliciosa. No era de extrañar que Rivera, la doncella de la adinerada, tuviera unas habilidades culinarias tan perfectas. Después de disfrutar del suntuoso almuerzo preparado por Clara, Lile consideró comprar una criada en el mercado de esclavos. Como aprendiz, no tenía derecho a residencia como esclavo, así que incluso si compraba una criada, sería indocumentado. Al alcanzar el nivel de aprendiz de mago, obtendría el derecho a residencia como esclavo y sería legalmente dueño de una criada. Según los beneficios de los aprendices de mago, la cabaña actual se transformaría en una casa de varios pisos con capacidad para más personas. A diferencia de ahora, donde si hubiera otra criada, no habría suficiente espacio para dormir, obligándola a compartir cama con Lile. En cuanto al entrenamiento de la criada, Lile tenía bastante confianza. Había visto muchos vídeos de criadas antes, lo que le había enseñado mucho sobre cómo entrenarlas. Justo cuando Lile se entregaba a sus fantasías y se reía entre dientes en la mesa, Clara notó su expresión y dijo: Lord Lile, ¿hay algo que lo haga feliz? No, es solo que la comida está demasiado deliciosa. Eso es demasiado preocupante. Si muestra una sonrisa tan lasciva solo porque la comida está demasiado deliciosa, será mejor que revise su nivel de mutación. Parece que su distorsión cerebral es irreparable. La repentina lengua afilada devolvió a Lile a la realidad. Efectivamente, a Clara le faltaba entrenamiento como criada. Fue una lástima no poder entrenar a la criada de lengua afilada en lugar de River. Después de que Clara terminara de recoger la mesa, Lile también recordó que aún había asuntos importantes que tratar. Clara, ¿cuánto tarda River en ascender al nivel de mago estrella de la mañana? En circunstancias normales, completará el ritual de ascensión espiritual en los próximos 2 días. Parece que pronto podrá preguntarle a River sobre el método de meditación avanzada. Lile, recordando la categoría canina en su nueva tabla de evolución de talentos, y al notar a alguien cerca con un perro, le preguntó a River: ¿Tienes un perro? Te vi paseándolo por la calle una vez. No es mi perro, es el perro de Lady River, Paul, quien recientemente me confió su cuidado. ¿Puedo ir a ver al perro?
Claro, pero Lady Lile, usted no es precisamente una amante de los perros, ¿verdad? ¿Tengo cara de amante de los perros? Creo que me gustan bastante los animales. Por favor, no le hagas nada raro al perro de Lady River, o Lady River y yo no te libraremos de esto. Parecía que River y Clara le tenían mucho cariño al perro. Era la primera vez que Clara le hablaba a Lile en un tono tan amenazante. No te preocupes, solo tengo curiosidad por el perro y quiero verlo. Pero lo mejor de una criada es que no puede negarse a las peticiones de su amo. Al fin y al cabo, solo era la asistente personal de Lile. Al final, Clara accedió. Salieron de casa de Lile y se dirigieron a la residencia de Clara. Para facilitar las cosas, Clara alquiló una casa cerca de la de Lile por un tiempo. Pronto llegaron a la puerta de Clara. Antes de abrir, Clara le hizo a Lile una última pregunta. Lord Lile, ¿no estaría haciendo una petición tan extraña para ver al perro de Lady River solo para entrar en mi habitación? Lile no lo decía en serio. Solo quería probar los efectos de su talento registro evolutivo e interactuar con caninos. Recordando cómo Clara había paseado al perro antes, hizo la petición. Inesperadamente, había usado sin querer una táctica tan despreciable, y ni siquiera se había dado cuenta hasta que Clara se lo señaló. ¿Cómo podría? ¿Soy tan despreciable y desvergonzado? Por favor, pase. Una vez dentro, por favor, no haga nada raro. Al abrir la puerta y entrar en la habitación de Clara, un ligero aroma cítrico llenó las fosas nasales de Lile. Estaba acostumbrado a pasar sus días en el laboratorio, sumergido en cadáveres de gusanos y excrementos. Estar en una habitación así le hacía sentir asco de su propio laboratorio. Antes incluso de entrar, se oyeron pasos de animales provenientes de las profundidades de la habitación. Efectivamente, cuando se abrió la puerta, un Golden Retriever ya estaba sentado esperando. En cuanto vio a Clara, saltó a sus brazos y comenzó a lamerle la cara. En el sofá de la habitación, un gato negro observaba a las dos personas en la puerta. ¿Incluso tenían felinos? No esperaba que River tuviera un gato además de un perro. ¿Ese gato también es la mascota de la señorita River? Ese niño es un gato callejero que adopté hace poco, se llama Blackie. Una vez, mientras paseaba a mi perro, me molestaba constantemente, así que lo traje a casa. Ya veo. No esperaba que fueras tan amable. De hecho, a diferencia de Lord Lile, yo amo mucho a los animales. ... No sé por qué Clara tiene tantos prejuicios contra él. ¿Será porque una vez la hizo llevar un saco de cadáveres de gusanos al vertedero que piensa que es cruel con los animales? ¿Pero acaso los humanos simpatizan con los gusanos? ¿Acaso los humanos no aman solo a las criaturas lindas? Nunca he visto una asociación protectora de animales proteger a los gusanos. Al ver a Lile, este extraño, el Golden Retriever no se sintió nada tímido. En cambio, se frotó contra él, intentando dejarle su aroma. Lord Lile, por favor, busque un sitio para sentarse. Iré a prepararle un té. Por cierto, por favor, limite sus actividades a la sala de estar. Lile no pudo evitar preguntarse qué imagen tenía de él en los ojos de Clara. Su propósito original era simplemente interactuar con el Golden Retriever. Podría explorar las zonas anteriores más tarde. Se sentó en el sofá, acariciando el suave pelaje del Golden Retriever. El gato negro tumbado en el sofá, aunque no tenía intención de ofrecerle su asiento, tampoco huyó, simplemente observando a Lile jugar con el Golden Retriever desde su asiento a su lado. El talento de Lile, registro evolutivo, finalmente demostró su valía. Después de que Lile acariciara al Golden Retriever, por un rato, el registro de evolución finalmente reaccionó. Registro de evolución de talentos activado. ¿Incluir a esta criatura en el registro? Un libro grueso y negro apareció en la mente de Lile, con un árbol de la vida dorado en su lomo. La cubierta estaba vacía excepto por dos siluetas que se asemejaban a un gato y un perro, colocadas diagonalmente a través de la cubierta. Esto simbolizaba que el registro de evolución actualmente solo contenía especies felinas y caninas fragmentadas. Confirmando la inclusión de esta criatura, el alma de Lile se conectó instantáneamente con el alma del Golden Retriever a su orden. Lile entendió las emociones del Golden Retriever y el significado de su lenguaje animal a través de la conexión del alma. Incluso podía sentir cuando el Golden Retriever estaba solo medio lleno y quería un bocadillo. Toda la información del Golden Retriever apareció como un informe en el registro en su mente. Especie: Golden Retriever. Implantación de linaje: dragón dorado, 1%, lobo, 15%. Nivel de alienación:
2%. Detección de compatibilidad de linaje disponible. Con solo abrir la sección implantación de linaje, pudo ver qué linaje le habían implantado a Paul y sus habilidades correspondientes. Dragón dorado, 1%. Longevidad, vitalidad. Lobo salvaje, 15%. Audición, visión nocturna. Después de revisar la información del linaje implantado por Paul, Lyle pudo adivinar aproximadamente su origen. El método habitual. Usar sangre de dragón para prolongar la vida y sangre de lobo para mejorar las funciones sensoriales del Golden Retriever. Es Pierre Louis de nuevo. No es de extrañar que sea un experto en modificación de linaje, sin siquiera perdonar al perro de River. Además, los datos que simbolizan la estabilidad del linaje, o el grado de distorsión, muestran una tasa de mutación de solo el 2%. En el mundo mágico, ya sea humano u otra criatura, una tasa de mutación por debajo del 5% se considera un estado seguro sin riesgo de distorsión. Después de examinar la información de Paul, Lyle probó la función de prueba de compatibilidad de linaje. Por favor, introduzca al menos 2 criaturas antes de la prueba. Parece que el catálogo de evolución solo puede probar la compatibilidad de linaje entre las criaturas que se pueden introducir en el catálogo. Lyle tiene un gato negro que se puede introducir en el catálogo. Puede introducirlo en el catálogo de evolución y luego probar su compatibilidad de linaje con el Golden Retriever. Lyle se acercó con cautela al gato negro que descansaba. Antes de que su mano pudiera llegar a menos de 2 metros del gato negro, el gato ya había levantado las orejas y abierto los ojos, mirando fijamente a la criatura aterradora y erguida que se acercaba. Al ver al gato despierto, Lyle no dudó más. Mientras aún estaba aturdido, lo levantó en brazos y lo sujetó firmemente con una mano para evitar que escapara. Los gatos son más difíciles de llevar que los perros, como Lyle, que había tenido gatos antes, comprendió naturalmente. Un gato negro hostil no correría a sus brazos como un Golden Retriever. Frotarse contra la pernera de su pantalón ya era el mayor acto de cariño. Sin embargo, este gato negro no se resistió ni intentó irse después de que Lyle lo sostuviera. Era bastante cariñoso. Que un gato salvaje se adaptara a los humanos tan rápido sugería que era amigable por naturaleza. Registro de evolución de talentos activado. ¿Incluir a esta criatura en el registro? La mano de Lyle, que acababa de acariciar la barbilla del gato negro, se congeló en el aire mientras lo añadía al registro de talentos. Después de que la conciencia de Lyle conectara con la del gato negro, un pensamiento surgió en su mente. Recordaré este rencor. Especie. Leopardo venenoso de las sombras. Implantación de linaje. Serpiente, 8%, medusa, 4%, araña, 12%, mímica, 30%. Nivel de alienación. 47%. Prueba de compatibilidad de linaje disponible. Un sujeto traicionero quiere hacerme daño. No, un sujeto traicionero quiere hacerle daño a River. Sin siquiera comprobar los detalles del linaje implantado, Lyle supo que este gato negro no era un gato callejero común, sino una bomba que le habían entregado en su puerta. Por la categoría biológica del linaje implantado, pudo determinar que se trataba de una bomba venenosa y, a juzgar por el nivel de alienación, era extremadamente inestable. El receptor era un leopardo venenoso de las sombras. Lyle lo había visto descrito en la enciclopedia como un cazador nato con un veneno potente y la capacidad de moverse entre las sombras. Los adultos medían unos 2 metros de largo y podían secretar toxinas a través de sus dientes y garras, o esparcirlas mediante la respiración. Sin embargo, este leopardo venenoso de las sombras ahora parecía exactamente igual a un gato negro común. Incluso su postura para lamerse las patas era idéntica a la de un gato. Aunque los guepardos son felinos y se lamen las patas por naturaleza, la forma en que se las moja para limpiarse el pelo de la cabeza que no puede alcanzar es tan natural que parece un gato negro típico. Incluso su peso es como el de un gato joven típico, de unos 3 o 3 kilos. Nadie creería que bajo este exterior se esconde un guepardo venenoso de las sombras con linajes modificados. Tras examinar los detalles del linaje implantado del gato negro, Lyle estaba completamente seguro de que fue creado específicamente para asesinar a River. Serpiente de anillos de campana, 8%. Veneno de serpiente, coagulación sanguínea. Medusa ángel marino, 4%. Neurotoxina araña de la muerte, 12%. Concentración de veneno, mezcla de veneno mimético, 30%. Simulación profunda, cambio de forma, mejora cerebral, adaptabilidad. Aparecieron todos los linajes de las serpientes, medusas y arañas más venenosas que Lyle vio en la enciclopedia. En cuanto al mímico, Lyle nunca había oído hablar de esta criatura. Ni siquiera sabía si era humano, animal o algún otro tipo de criatura.
A juzgar por las habilidades de su linaje, el linaje mímico es la razón por la que esta pantera venenosa de las sombras puede disfrazarse de gato negro. Su profunda simulación y su capacidad de cambiar de forma son las dos habilidades que le permiten transformarse en un gato negro. Esta pantera venenosa de las sombras puede camuflarse para acercarse a su objetivo, sortear las sombras y acercarse rápidamente, usando una mezcla de múltiples venenos para infligir daño. Su lenguaje animal, más lógico y claro que el de un Golden Retriever, revela una inteligencia muy alta, casi comparable a la de los humanos comunes. Un asesino perfectamente creado por el hombre. Justo cuando Lyle se maravillaba de las feroces habilidades de su linaje, el gato negro en sus brazos mordisqueó de repente, juguetonamente, el dedo de Lyle, que colgaba en el aire. Aunque Lyle no sentía dolor, tenía la espalda completamente empapada de sudor, así que fingió dolor y lo soltó de sus brazos. El gato negro no molestó a Lyle y continuó tumbado de lado en el sofá, acicalándose como un gato normal. Eso fue lo más cerca que Lyle había estado de la muerte en los meses desde que transmigró al mundo mágico, todo por haber abrazado a un gato callejero. Lyle también puso en orden sus pensamientos. Esta pantera venenosa de las sombras probablemente era un asesino infiltrado por alguien que quería matar a Rivera mientras estaba recluida. Tras un encuentro accidental con Clara, Lyle naturalmente usó la relación de Clara como su criada personal para acercarse a River. Al entrar en contacto con River, la pantera venenosa de las sombras, ya entrenada en procedimientos de asesinato, se despojará de su disfraz y matará a River al instante. Lyle consideró que incluso si River tuviera una armadura alquímica para defenderse de las toxinas respiratorias de la pantera venenosa de las sombras, sería suficiente para matarla de un solo aliento. El creador de esta bomba de veneno no tenía intención de darle a River ninguna posibilidad de sobrevivir. Además, dado que el asesino es un animal, no hay necesidad de preocuparse por dejar supervivientes ni proporcionar pistas para la investigación. Como era de esperar de un miembro de la familia eterna, incluso su asesinato está meticulosamente planeado. Además, saber que Clara es una persona amable que adoptaría a este gato negro demuestra que esta asesina conoce muy bien a River y a quienes la rodean. ¿Se trata de una disputa familiar? La posibilidad de que alguien con tanto conocimiento del entorno de River sea miembro de la misma familia es muy alta. Justo cuando Lyle estaba cada vez más convencido de que la historia del leopardo venenoso de las sombras era más compleja de lo que parecía, Clara entró por fin en la sala con una tetera de té negro. Tras servirle el té a Lyle, Clara le preguntó: «Lord Lyle, ¿ha satisfecho su curiosidad sobre las dos mascotas?» «Completamente satisfecha, una satisfacción que me impide sentir curiosidad». «Me alegro. Su curiosidad es realmente aterradora». «Gracias por el cumplido». Mientras sorbía el té negro preparado por Clara, Lyle también reflexionaba sobre su situación. La relación entre River, esta joven y Lyle era bastante peculiar. No eran exactamente amigos, ni enemigos. Como jefe y empleado, Lyle no había hecho ningún trabajo, solo se había llevado el dinero. Considerando que River, además de ser una especie de princesa, había sido muy bueno con él dándole un regalo tan grande como el Señor de las Moscas e incluso haciendo que Clara lo cuidara durante su reclusión, incluso si se trataba de una lucha de poder dentro de una familia adinerada, no podía evitar involucrarse. Ahora, hay otro problema que requiere atención inmediata. ¿Cómo decirle a Clara que Reeves está en crisis? Si la pantera venenosa de las sombras tiene alguna palabra de seguridad y de repente se transforma en una pantera venenosa de las sombras al darse cuenta de que ha sido expuesta, sería problemático. Justo entonces, Clara le dijo algo inesperado a Lyle. «Acabo de recibir noticias de que el ritual de Lady Reeves está a punto de terminar y necesito volver con Lady Reeves inmediatamente. Veo que a Lady Lyle también le gusta Little Black. ¿Estarías dispuesta a acogerlo unos días?» No esperaba que Clara le presentara de repente un problema tan difícil. Este gato negro era un gatito negro adorable y emocionalmente estable con Clara, pero las cosas podrían ser diferentes con Lyle. Si se daba cuenta de que no podía completar su misión y entraba en un estado de siseo inducido por el estrés, transformándose en una pantera venenosa de las sombras a manos de Lyle, entonces su carrera mágica estaría acabada. Si Reeves, tras ascender al nivel de mago estrella matutina, al menos tenía una mínima esperanza de sobrevivir al enfrentarse a una pantera venenosa de las sombras, Lyle solo entraría en una tercera vida si se topaba con una pantera venenosa de las sombras enloquecida. Solo podía intentar usar una explicación razonable para convencer a Clara de que abandonara su peligrosa idea. «Pero ¿cómo puedes confiarme a Negrín, a quien no le gustan los gatos?»,
Pero parecías muy hábil cuando sostenías al gato antes. Debiste tener gatos antes de venir al patio carmesí, ¿verdad? Los gatos de mi familia no me conocen. Es más seguro que se quede contigo. Por supuesto, era más seguro para Lyle. El gato negro corrió a los pies de Clara, frotándose contra sus pantalones e intentando recuperarla con maullidos lastimeros. Los pensamientos del gato negro, transmitidos a través de la conexión del alma creada por el registro de evolución, eran: ¿no tendría esta persona, que huele fatal, un hogar aún peor? No voy allí. Entonces no fue porque no pudo completar la misión sin Clara. Parece que este asesino es un poco fiable. Pero la verdad es que no puedo cuidar de Negrito durante los próximos días. Si no puedes cuidarlo, tendrá que volver a la naturaleza. La criada incluso había aprendido a amenazar a su amo. La mirada feroz del gato negro y su intuición de que estaría acabado si esta persona no lo recogía hicieron que Lyle accediera. Para apaciguar al gato negro, Lyle incluso habló con Clara. Entonces debes venir a recogerlo dentro de unos días, después de que la señorita Rivera avance con éxito. Además, tengo un asunto urgente que tratar con Rivera. Por favor, arregle una reunión entre nosotros en cuanto salga de su reclusión, dijo Clara sonriendo después de que Lyle accediera a acoger a Negrito. Por supuesto, gracias por ser tan tolerante con mi rudeza, Lord Lyle. Al principio pensé que era un animal de sangre fría, solo deseos y nada de amor. Estaba completamente equivocado. En cuanto a la reunión, lo hablaré con la señorita Rivera. Gracias por su comprensión. Lo primero que haría tras avanzar sería pedirle a Rivera que le devolviera a Clara. No podría dormir si no le daba una lección a esta criada de lengua afilada. Entonces debería volver con la señorita Rivera. Por favor, llévese a Little Black a casa, Lord Lyle. Tras decir eso, puso a Little Black en brazos de Lyle, tomó la mano de Paul y desapareció de su vista con una pequeña maleta. Lyle se quedó de pie, inexpresivo, en la puerta de Clara, sosteniendo el leopardo venenoso de las sombras. Al percibir la pregunta de Little Black, su mente se llenó de preguntas sobre cómo había conseguido una bomba viviente en tan solo una hora. Tras considerarlo detenidamente, Lyle se arrepintió de haber insistido en usar al perro de River para experimentar con su talento, lo que había provocado este desastre. Caminando por la calle hacia su querida clínica de cirugía plástica, la fresca brisa otoñal traía el aroma de la tierra. Las luciérnagas utilizadas para la iluminación nocturna no mostraban signos de marchitarse y permanecían vibrantes. El número de magos en la calle también era significativamente mayor que antes, cuando el calor del verano aún no se había disipado. Las pesadas túnicas de mago eran, de hecho, insoportables en el sofocante verano. El hecho de que tales túnicas se hubieran vuelto comunes en este mundo se debía a la búsqueda de misterio de la comunidad mágica. Antes de que la investigación y el control de las aberraciones por parte de los magos estuvieran tan avanzados como ahora, los magos aberrantes eran vistos como símbolos de calamidad y eran desterrados por todos. A partir de entonces, debido a este odio a las aberraciones, ningún mago quería que otros vieran su cuerpo, y así, las túnicas que cubrían todo el cuerpo se popularizaron. Y esta vestimenta, o mejor dicho, el miedo de los magos a las aberraciones, permanece inalterada hasta el día de hoy. Aunque la antigua tendencia de exterminio indiscriminado se ha eliminado gracias a la investigación sobre aberraciones, incluso en las comunidades mágicas modernas, los magos con aberraciones graves siguen siendo aislados para su observación y eliminación. Además de gestionar los conflictos entre magos, la principal responsabilidad del equipo de cumplimiento es investigar y detener a los magos con aberraciones graves. Casi ningún mago regresa tras el aislamiento y la observación. Básicamente, una vez confirmada una aberración grave, es una sentencia de muerte. Por lo tanto, los magos modernos no han cambiado su hábito de cubrirse todo el cuerpo, y muchos incluso llevan máscaras. Al pasar junto a una base de cultivo de plantas, su mirada pudo ver varios arces altos con ramas que se extendían sobre los altos muros. De repente, una fuerte ráfaga de viento sopló en la túnica mágica de Lyle, y una hoja dorada cayó suavemente frente a él, como si el cielo quisiera que la agarrara. Lyle atrapó con firmeza la hoja de arce dorada que caía, luego la hizo una bola en su mano, la arrojó al suelo y la pateó con fuerza contra la pared. Ninguna brisa podía enfriar el corazón de Lyle, ni su milagroso encuentro con las hojas de arce podía compararse con el milagro de un leopardo de las sombras durmiendo dentro de su túnica. Su repentino movimiento despertó al pequeño leopardo negro, acurrucado en el bolsillo interior de su túnica de mago, y abrió la boca, mostrando los dientes y siseando a Lyle. ¿Qué haces? No me moveré más, no perturbaré tu sueño.
El leopardo de las sombras no sabía que Lyle pudiera entenderlo, pero si lo entendiera, dejó de enseñar los dientes y se acurrucó de nuevo. Al entrar en la querida clínica de cirugía estética, Oliver se sentó de nuevo en el sofá, leyendo el último número de Bloodpool Girl. Lyle, quien se había sentido algo intimidado por la poderosa aura mental de Oliver cuando se conocieron, ahora lo veía como un simple viejo desaliñado. Pasa sus días leyendo revistas para adultos, aparentemente para investigar, pero su trabajo consiste en comprar sangre de magos que le atraen para reponer su linaje. Sin embargo, Lyle sospecha con razón que solo es un pilluelo que disfruta coqueteando con mujeres hermosas, porque cuando Lyle observó el linaje de Oliver, descubrió que el 99% provenía de mujeres. En el último mes, Lyle no había visto a Oliver realizar ninguna cirugía estética. Todas eran realizadas por sus aprendices. Lyle, Hughes y varios otros aprendices eran el personal principal de la clínica, con Oliver a cargo de atraer clientes y a los aprendices para el trabajo. Oliver, actuando como intermediario, no se llevaba ninguna parte de las ganancias. Dividía las ganancias al 90%. El aprendiz se quedaba con el 90% y Oliver con el 10%. Al ver a Lyle entrar en la tienda, Oliver dejó la revista y lo saludó. Lyle, ¿cómo va la réplica perfecta de las orejas de elfo? ¿Está terminada? Lyle había estado trabajando a tiempo parcial para ganar dinero en su tiempo libre. Desde que obtuvo con éxito la línea de sangre de orejas de elfo con tasas de rechazo extremadamente bajas del Rey Mosca, había estado realizando cirugía estética de orejas de elfo gracias a la presentación de Oliver. Las líneas de sangre de orejas de elfo, de la primera a la quinta, ya se habían probado en clientes y, de hecho, no hubo reacciones de rechazo, lo que le valió muchas críticas positivas. Su técnica para lograr orejas de elfo cosméticas sin ninguna reacción de rechazo se había convertido en un tema candente en el pequeño mundo de la cirugía estética. Oliver incluso se había aprovechado de su reputación para subir el precio de las cirugías y atraer más clientes. Esto encajaba a la perfección con la naturaleza adinerada de Lyle. La réplica perfecta de orejas de elfo era un plan que Lyle le había contado a Oliver antes de completar el sexto linaje de orejas de elfo, con la esperanza de poder atraer clientes con antelación. En la clínica de cirugía estética Amada, una operación de oreja de elfo normal cuesta 100 piedras mágicas, mientras que una réplica perfecta cuesta 1000. Tras el aumento de precio de Oliver, el precio de la cirugía de Lyle se triplicará, lo que significa que puede ganar 2700 piedras mágicas por una sola cirugía de oreja de elfo. Aunque hay poca gente que realmente necesite orejas de elfo perfectas, sigue siendo suficiente para que Lyle acumule una suma considerable. Está terminado. ¿Cuántas personas han reservado, tío Oliver? Hay 3 pedidos en total. 2 de ellos se pueden realizar de inmediato, pero uno es un poco especial y requiere que los 2 hagamos un viaje de negocios. ¿Un viaje de negocios? Lyle se sorprendió al oír ese término desconocido. ¿Podría ser este pedido de fuera del patio carmesí? Sí, el cliente que hizo el pedido vive fuera de la ciudad. Porque está bastante lejos y hay más de una persona que necesita la cirugía. ¿Más de una persona, y viviendo fuera de la ciudad? ¿Una persona común gastaría tanto dinero en modificar orejas de elfo? Este cliente no es de los que no pueden obtener un permiso de residencia y viven fuera de la ciudad. Su identidad no es sencilla. Lo averiguaremos más adelante. Ese miserable acertijo de nuevo, mientras Lyle consideraba si rechazar este pedido sospechoso. Por cierto, ese cliente pagó el depósito completo por adelantado, más los gastos de viaje adicionales. Oliver le lanzó a Lyle una bolsa con 15 cristales mágicos. Al ver el tenue brillo que emanaba de los cristales mágicos de color púrpura oscuro, cada uno con un valor de 1000 piedras mágicas, todas las preocupaciones de Lyle se desvanecieron con la luz de los cristales. Jefe, ¿está a salvo? Por supuesto, es un cliente querido y habitual. ¿Cómo podría estar en peligro? Tras escuchar las palabras de Oliver, Lyle guardó inmediatamente la bolsa en el bolsillo interior de su túnica de mago. Aunque los elfos son seres humanoides, la dificultad de la extracción y el trasplante de linaje sigue siendo un gran reto para los aprendices de mago comunes. La tecnología realmente cambia vidas. Aprendices como Lyle, sin la técnica de cirugía plástica de orejas de elfo, no se beneficiarían de ella. Las 10 cirugías de orejas de elfo realizadas el mes anterior ya le habían hecho ganar a Lyle más de lo que otros aprendices ganaron en medio año. Incluso con estos ingresos, Lyle apenas ahorraba 1000 piedras mágicas al mes tras deducir los gastos del experimento, y esta vez recibió la friolera de 15.000 piedras mágicas.
Los recuerdos de Lile de orejas de bestia y colas de súcubo parecían aflorar en los gusanos. Justo cuando Lile disfrutaba de la alegría de este golpe de suerte, Oliver le hizo una pregunta de repente. Por cierto, Hughes no ha ido a la tienda últimamente, ¿qué ha pasado? Yo tampoco lo he visto últimamente. No sé a dónde fue. Incluso se mudó la última vez que fui a buscarlo. Lile había visto a Hughes por última vez hacía unas semanas, y entonces parecía extraño, pálido y exhausto. Cuando Lile fue a su casa más tarde, se había mudado de nuevo. Lile preguntó a todos los que conocían a Hughes, pero nadie lo vio. Hughes simplemente desapareció sin dejar rastro. Originalmente había planeado pedirle a River, su confidente más informado, que lo ayudara a encontrarlo. Sin embargo, River también se había recluido repentinamente, dejando a Lile sin saber cómo localizarlo. Al ver que Lile tampoco estaba seguro del paradero de Hughes, Oliver solo pudo ofrecerle palabras de consuelo. Hughes no es de los que desaparecen sin decirle una palabra. Debió de tener un asunto urgente o una razón que no podía contarle a nadie. ¿Quieres decir que Hughes está muerto? O quizás ese asunto urgente sea realmente largo y apremiante, pero no te preocupes demasiado por él. No es el tipo de hombre que moriría en silencio en una esquina. Oliver era sorprendentemente un hombre apasionado. Pero Lile sintió que la desaparición de Hughes no fue tan simple, especialmente su silencio después de ver las clasificaciones, lo que siempre le pareció extraño. Después de despedirse de Oliver, Lile decidió dar un paseo por el parque para relajarse. Lile estaba agotado por el intenso trabajo que había estado haciendo últimamente. Para aumentar su estrés, la repentina llegada de un leopardo venenoso de las sombras al que cuidar lo sumía en un estado de extrema tensión. Estaba al borde de un colapso mental si no se relajaba. Justo cuando estaba a punto de llegar al familiar jardín N6, la voz del segundo hermano resonó repentinamente en su mente. Lile, alguien te ha estado siguiendo desde que saliste de la tienda. Esa persona apareció en el borde de tu campo de visión varias veces por el camino. Definitivamente no es una coincidencia. Lile estaba algo molesto por el recordatorio de su segundo hermano. ¿Había demasiados alborotadores intentando hacerle daño hoy? Como era de esperar, el milagro de encontrarse con Hughes en el jardín 6 seguía siendo imposible, pensó Lile mientras paseaba por el jardín. El cielo oscurecía lentamente y el parque no estaba abarrotado. Algunas parejas se acurrucaban en los bancos. Lile era el único en el sendero que rodeaba el parque, usando su energía mental para explorar la zona mientras caminaba. Justo cuando llegó a un lugar relativamente apartado, un rostro familiar apareció de repente frente a él, caminando hacia él. Oye, Lile, qué casualidad. Tú también estás paseando por aquí. La persona que se acercaba era Jory Ruiz, un aprendiz de mago que, como Lile, trabajaba en la clínica de cirugía plástica Amada. Así que era él quien lo había estado siguiendo, pensó Lile, mirando a Jory caminar hacia él. Dado que estaba seguro de que alguien lo seguía, no podía ser casualidad encontrarse con alguien llamado Lile en el parque. Miró a Jory de arriba abajo. Jory llevaba una bolsa de cuero a la espalda, con la frente empapada de sudor y el pelo húmedo. Jory había sudado muchísimo intentando encontrar la manera de encontrarse con Lile. En cuanto a la bolsa, si Lile no se equivocaba, su gran peso sugería que era un supresor de fluctuaciones mágicas. Un supresor de fluctuaciones mágicas podía suprimir las fluctuaciones mágicas para evitar que las patrullas descubrieran una pelea en esa zona. Estaban bastante bien preparados. Parecía que pretendían robarlo por la fuerza y no pensaban dejarle ninguna salida. Entonces debes estar preparado para morir, Jory. Al ver a Jory caminar hacia él, Lile rememoró sus recuerdos. Entre los aprendices de la tienda, Jory era probablemente el más pobre, y a menudo pedía dinero prestado a otros aprendices. Incluso Lile, un recién llegado que solo llevaba un mes allí, no era la excepción, aunque Lile había rechazado su petición sin piedad. Lo que aún sabía de Jory provenía de los chismes que había oído de un aprendiz de su misma edad. Jory estaba en su tercer año en el patio carmesí. Se había convertido en aprendiz de mago hacía aproximadamente un año y luego empezó a trabajar en el Amado. Convertirse en aprendiz de mago en 2 años significaba que no era precisamente un genio, sino algo mediocre. Solía ser reservado en la tienda, y se rumoreaba que tenía conexiones con magos sin escrúpulos. Lile dedujo que debía haberse enterado de su fortuna inesperada, lo que despertó su interés. Como transmigrante que disfrutaba subvirtiendo las expectativas, Lile no se dejó engañar por su torpeza y decidió atacar primero. Mientras organizaba la información en su mente, Lile sonrió con deleite y caminó hacia Jory. Hermano Jory, qué coincidencia.
Nunca esperé encontrarme contigo mientras paseaba solo. Estamos destinados a encontrarnos. Al oír la risa alegre de Lyle y su voz ligeramente emocionada, Jolly, engañada por su naturalidad, se relajó un poco. Justo cuando la distancia entre ellos se reducía a 10 metros, un hilo negro y una pequeña bola negra aparecieron en la mano de Lyle y se dispararon hacia la cabeza y el muslo de Jolly. Llama perforadora de huesos trazó un camino oscuro en el cielo nocturno. Las llamas negras eran solo un rastro borroso bajo la oscuridad. Antes de que Jolly pudiera reaccionar, el hechizo ya lo dominaba. Bajo la amenaza de muerte, las funciones físicas de Jolly se reactivaron repentinamente. Echó la cabeza hacia atrás, provocando que la bola negra dirigida a su frente se desviara y golpeara su barbilla, impidiendo que Lyle se quemara el cerebro. Sin embargo, la llama perforadora de huesos lineal dirigida a su muslo impactó directamente, y líneas rojas como telarañas comenzaron a extenderse desde la herida por todo su cuerpo. Dime quién te traicionó en secreto. Golpeado por el hechizo de Lyle, Cory se dio cuenta de que había sido descubierto y se quitó el disfraz, interrogándolo ferozmente. Pero el dolor de las balas que le perforaban el muslo y la barbilla, y la intensa sensación de ardor en las heridas, hicieron que Jory se diera cuenta de que algo andaba mal. Sabía que no era el momento de investigar el motivo de su exposición. Lyle no era el aprendiz indefenso y obsesionado con la investigación que Cory había imaginado. Sus poderosos hechizos sugerían un mago genio especializado en combate. El hecho de que un hechizo, sin la ayuda de un campo mental, lo hubiera herido directa y gravemente era algo que Jory nunca antes había visto en manos de un aprendiz de mago. Jory sintió otra oleada de energía mágica que emanaba de Lyle. Sintiendo un dolor insoportable, Jory abandonó la lucha. Arrojó al suelo el pesado supresor de energía mágica que llevaba de espaldas, se inyectó un frasco de poción en el brazo y se abalanzó sobre el bosque del parque como un perro rabioso. Sus rápidos movimientos hicieron que el segundo disparo de Lyle llama perforadora de huesos, mancha oscura desde atrás fallara, alcanzando solo a 2 objetivos. Parecía que Jory había usado una poción que le permitía una breve explosión de poder físico. Un muslo golpeado por una llama perforadora de huesos completa e intacta no podía salir ileso. El estilo mejorado de llama perforadora de huesos de Lyle, perfeccionado durante el último mes, había demostrado ser efectivo en su debut. Durante el último mes, a medida que su competencia con llama perforadora de huesos había aumentado, su control sobre la magia también se había fortalecido. Este ataque de bala en racimo le permitía controlar simultáneamente la forma normal de llama perforadora de huesos y una forma de punto oscuro para un ataque combinado. El punto oscuro señuelo, dirigido a puntos vitales, ocultaba el golpe más letal. En este ataque contra Jory, aunque los puntos oscuros del señuelo no impactaron con precisión, la llama enhebrada de hueso, más poderosa, impactó con éxito. Esto cumplió el objetivo inicial de Lyle de mejorar el hechizo. Llama enhebrada de hueso experiencia más 3. De hecho, hechizos de combate como llama enhebrada de hueso ganan puntos de experiencia mucho más rápido a través del combate real. Al ver desaparecer la figura de Jory en las profundidades del bosque, Lyle no tenía prisa. Tomó la mochila de Jory y lo siguió lentamente en la dirección en la que había huido. Lyle sabía que incluso si Jory usaba la poción, no cambiaría nada. El hecho de haber sido alcanzado por el hechizo no desaparecería. Una persecución rápida consumiría su resistencia, y luchar contra un Jory recién inyectado con la poción sería aún más peligroso. Era mejor perseguirlo lentamente, esperando los efectos de la poción hasta que el gravemente herido Jory solo pudiera enfrentarse a la muerte. Mientras caminaba, percibía cuidadosamente su entorno con su energía mental para evitar que Jory lo emboscara en cualquier rincón, y también para ejercer presión mental sobre Jory, que se escondía en el bosque. Jory, deja de esconderte. Tu buen hermano menor está aquí para salvarte. Solo que mi magia falló y el hechizo se lanzó automáticamente. Tu paquete se cayó al suelo y olvidé recogerlo. Estaba a punto de ir a buscarlo. ¿Dónde estás ahora? Lyle siguió los pasos de Jory adentrándose en el bosque. Después de un tiempo, los árboles empezaron a escasear y la vista se amplió. Al salir del bosque, se encontró en un claro que le resultó familiar. Al observarlo más de cerca, lo reconoció como el claro que había visitado antes con Hughes. Fue allí donde Hughes pasó una tarde contándole a Lyle sobre su pasado. Y ahora, en el centro del claro, se alzaba una figura distorsionada. A los pies de Jory yacían una pierna amputada y una mandíbula cercenada, rodeada de varias jeringas vacías. Su rostro estaba irreconocible, quemado por las llamas.
Sin embargo, la inusual naturaleza de las heridas de la amputación y la mandíbula cercenada alertó a Lyle. Las heridas no solo habían dejado de sangrar en tan poco tiempo, sino que las incisiones habían cicatrizado por completo, con piel nueva creciendo de nuevo. La capacidad de curar una extremidad amputada en la naturaleza sin herramientas quirúrgicas en tan poco tiempo sugería que Yori no podía permitirse una poción curativa de tan alta calidad. Probablemente se tratara de una sustancia prohibida. El estado mental de Yori también era claramente anormal. Tras perder la mandíbula, murmuró incoherencias al cielo. No quería esto, me obligaron, todo es culpa de esos nobles arrogantes, todo es culpa de esos magos engreídos, rugió Yori, girándose para mirar fijamente a Lyle a los ojos. Todo es culpa tuya. Tras rugir, Yori se sumió en un silencio inquietante, inmóvil en el centro del espacio abierto, como si ya estuviera muerto. Sin embargo, la percepción mental de Lyle reveló que Yori no estaba muerto. Más bien, su cuerpo estaba experimentando cambios inquietantes. En el mundo mágico, un nivel de mutación de 20 marca la línea divisoria entre una mutación humana leve y normal, mientras que 50 marca la línea divisoria entre una mutación grave y leve. La mutación grave se manifiesta en la realidad cuando los magos desarrollan extremidades extrañas y pierden la conciencia de sí mismos. Yori, ante Lyle, estaba cruzando esta línea. Tras rugirle a Lyle, los ojos de Yori estaban sin vida, sus pupilas oscuras vacías y carentes de cualquier emoción, su expresión vacía. Tras perder el conocimiento, innumerables brotes de carne crecieron repentinamente de las heridas de Yori, danzando en el aire como tentáculos. Un enorme bulto apareció detrás de él, destrozando la túnica de mago de Yori. Lyle también presenció el secreto oculto de Yori bajo su túnica de mago. Yori llevaba mucho tiempo al borde de una mutación severa. Su cuerpo bajo la túnica estaba cubierto de pústulas de color azul violáceo, resultado de su leve mutación anterior. A juzgar por las jeringas vacías a sus pies, Lyle dedujo que a Yori le habían inyectado alguna droga prohibida tras ser gravemente herido, lo que provocó la corrupción del alma y la grave mutación. Tras alcanzar la mutación severa, una gran boca llena de dientes afilados creció del pecho de Yori, lamiendo el pus de las pústulas rotas con su lengua larga y delgada, emitiendo una risa penetrante. Los bultos en su espalda también se hincharon y estallaron, tiñendo el suelo de un rojo violáceo con sangre y pus, y un par de manos deformes emergieron de detrás. En algún momento, el cráneo de Yori se partió como una flor, exponiendo su cerebro rosado al aire. Ante los ojos de Lyle, Yori se había transformado por completo en un monstruo nacido de una mutación severa. Esta era la primera vez que Lyle veía a un humano que no fuera él mismo con una mutación tan grave. Comparado con el monstruo que tenía delante, la forma en que se arrastraba por el suelo con sus 7 cabezas durante el experimento de las 7 cabezas, sufriendo una mutación grave, era mucho más entrañable. El tejido de granulación que crecía de las heridas de Yori también formaba rápidamente carne nueva, completando la estructura corporal faltante. Al ver esto, Lyle se sorprendió un poco. No esperaba que, tras perder el conocimiento debido a una mutación grave, el cuerpo aún mantuviera instintivamente un estado humano. Pero ahora no era el momento para que Lyle se maravillara ante tales cosas. Matar a Yori, gravemente mutado, era lo más importante. Lyle lanzó rápidamente un hechizo hacia el cerebro expuesto de Yori, su órgano vital. Llama perforadora de huesos, manchas oscuras. Una docena de manchas oscuras volaron hacia el cerebro de Yori y, para sorpresa de Lyle, todas alcanzaron al monstruo inerte. El cerebro del monstruo comenzó a arder violentamente cuando las manchas oscuras impactaron, destruyendo por completo el tejido cerebral. Sin embargo, el monstruo solo emitió un grito lastimero antes de usar las manos que le crecían en la espalda para rasurar el tejido cerebral ardiente. El nuevo cerebro comenzó a regenerarse, y el monstruo, previamente inerte, entró en estado de locura. Lyle usó sus poderes mentales para percibir el cuerpo del monstruo y descubrió que, a diferencia de los magos, que concentran toda su magia en el cerebro, Yori, tras su grave mutación, la había distribuido por todo el cuerpo. Sumado a sus extraordinarias habilidades regenerativas, su cerebro ya no era su punto débil. Además, la magia distribuida por todo su cuerpo, al despojar a Yori de su capacidad para lanzar hechizos, le otorgó un cuerpo con habilidades y estructura únicas. Además de adquirir la inusual forma de 4 brazos tras su grave mutación, Yori incluso pudo reconocer la ubicación de Lyle a pesar de su cráneo agrietado que le cubría el rostro y su falta de visión. En estado de locura, el monstruo se arrastró rápidamente hacia Lyle, con sus 4 extremidades y brazos moviéndose en paralelo como un 100 pies.
Incluso las llamas perforadoras de huesos de Lile, dirigidas hacia él, tuvieron poco efecto debido a sus extraordinarias habilidades regenerativas. El tejido corporal carbonizado fue reemplazado de inmediato por tejido nuevo, lo que solo redujo la velocidad de rectación del monstruo. Los hechizos de aprendiz de mago de Lile no pudieron asestar un golpe mortal al monstruo mutado, Yori, de un solo golpe. Parece que el consejo del manual de escape de emergencia del mago era correcto. La sugerencia para encontrarse con un mago gravemente mutado era armar un escándalo y llamar al equipo de seguridad. Enfrentarse solo a este monstruo de regeneración infinita era realmente problemático. Al ver que el monstruo se acercaba cada vez más, Lile supo que era hora de correr. Usando hechizos para frenar su avance, Lile comenzó a correr hacia el bosque, incendiando todo a su paso. Bajo la dispersión de manchas oscuras, el bosque detrás de Lile se convirtió rápidamente en un mar de fuego, con un denso humo negro elevándose hacia el cielo nocturno. El equipo de seguridad debería ver esto ahora, pensó Lile, observando el incendio provocado. Afortunadamente, con la ayuda de la técnica de meditación ardiente, la constitución de Lile era de 1,7, significativamente más fuerte de lo normal. Estaba casi en la carretera principal del parque cuando corrió a través del bosque. Justo cuando Lile divisó el sendero, una repentina ráfaga de viento llegó tras él. El sensible Lile se sobresaltó, evitando por poco que el ataque le atravesara la cabeza. Al mirar atrás, Lile vio que el monstruo lo había alcanzado. Momentos antes, una cola recién desarrollada, de 3 o 4 metros de largo, le había atravesado las entrañas. Mientras Lile caía al suelo, una voz bestial llegó a través del enlace de almas. ¿Qué haces ahora? ¿No puedes dejarme en paz y dejar que Leopardo duerma? Al darse cuenta de su situación, Lile accidentalmente dejó caer a Pequeño Negro de su túnica de mago. ¿Qué es esto? ¿Cómo acabó Leopard luchando contra un monstruo? La mente de Lile corría mientras consideraba cómo lidiar con la persecución del monstruo. Parecía no haber un método infalible. Esperar que la pequeña criatura negra frente a él pudiera transformarse en un leopardo venenoso y envenenar al monstruo era demasiado idealista. La posibilidad de ser atrapado en un movimiento de pinza entre dos monstruos tampoco estaba fuera de cuestión. Incluso si no fueran atrapados en un movimiento de pinza, ambos monstruos probablemente eliminarían a Lile sin importar quién ganara. Parecía que tenía que confiar en sí mismo. Lile rápidamente se devanó los sesos, tratando de encontrar una manera de romper el punto muerto usando sus habilidades innatas. ¿Qué talento entre Seven Eats, Burning Body, Evolutionary Record y Stranger puede resolver la crisis actual? Justo cuando Lile se sentía ansioso, apareció una notificación del sistema. Experiencia de llama de hueso +1. Llama de hueso, 99, 100. Llama de hueso, 100, 100. Experiencia de llama de hueso alcanzada al máximo, optimización de la estructura del hechizo. Talento raíz evolución de cuerpo ardiente. Talento obtenido cenizas ardientes. Cenizas ardientes. Ardo hasta lo más profundo de tu alma. Durante la persecución y las batallas, la ya alta competencia de la habilidad llama perforadora de huesos, con 96 puntos, finalmente alcanzó su máximo. Sin embargo, alcanzar la máxima competencia no le otorgó a Lile ningún talento nuevo. En cambio, mejoró su talento existente, cuerpo ardiente. Además, la estructura del hechizo se optimizó después de alcanzar la máxima competencia. Lile pudo sentir que las runas en el modelo del hechizo llama perforadora de huesos habían aumentado de 9 a 10. Llama perforadora de huesos realmente se había transformado de un hechizo de 9 runas casi límite a un verdadero hechizo de 10 runas límite. Además, Lile percibió que la 10ª runa era diferente a las demás. Una runa desconocida que no figuraba en la enciclopedia de runas, que brillaba con un rojo intenso en el centro de las 9 runas. Justo cuando Lile sintió la oleada de calor que le recorría el cuerpo gracias a la evolución del talento, el monstruo lanzó un ataque. Sin embargo, su objetivo no era Lile. De repente, escupió un globo de pus de la enorme boca de Yori hacia la pequeña criatura negra que respiraba sobre él. Aunque no alcanzó al ágil pequeño negro, el hedor nauseabundo lo hizo taparse la nariz y entrar en un estado de furia. Parecía que este leopardo venenoso de las sombras estaba acostumbrado a ser dominante, incapaz de soportar la más mínima intimidación, y le ladró al monstruo. Ciego imbécil, ¿te atreves a escupirme? Te haré explotar. El lenguaje bestial de Pequeño Negro hizo que Lile volviera rápidamente de su nuevo estado de percepción a la normalidad, abrazándolo y hablando en voz alta. Corre, negrito. Puedo con esto. Le prometí a Clara que te cuidaría mientras veo a Rivera, y no romperé mi promesa.
Lile usó una declaración moral, propia de un compañero, para intentar persuadir a Negrito de que huyera de inmediato en lugar de quitarse el disfraz. También añadió la palabra clave Rivera para recordarle que la misión era lo más importante y que no debía abandonarla por insatisfacción. Efectivamente, después de que Lile terminara de hablar, Negrito lo siguió y salió corriendo del bosque, dejando a Lile y al monstruo frente a frente. Al monstruo no pareció importarle la desaparición de Negrito y continuó su caza contra el débil humano que tenía delante. Mientras perseguía a Lile, el rostro de Yori mutó, desarrollando ojos compuestos como los de una araña, y su naturaleza bestial se volvió aún más fuerte que cuando acababa de mutar. El monstruo que ahora se enfrentaba a Lile era la forma mutada completa de Yori, muy diferente de su anterior estado de mutación severa. Lile incluso percibió la burla en los ojos del monstruo. Parecía que debía matar a los monstruos mutados lo antes posible para evitar que evolucionaran. Sin embargo, su limitada inteligencia le impedía comprender los cambios de Lile. A sus ojos, Lile seguía siendo ese humano débil que solo podía ser ralentizado por la magia de fuego. Yori se acercó lentamente a Lile, disfrutando de la caza. Justo cuando Yori caminaba hacia Lile, los ojos de Lile brillaron repentinamente en rojo. Humo negro brotó de las palmas de Lile, envolviéndolo en una niebla negra. Yori se quedó al borde de la niebla negra parpadeante, demasiado asustado para acercarse debido a la magia inusual. La niebla negra contenía tenues reacciones mágicas, lo que hacía imposible para Yori, quien dependía de la magia de rastreo para localizar a Lile, saber dónde había ido. La luz del fuego y la sensación de ardor que emanaba de la niebla negra la mantuvieron a raya instintivamente, obligándola a dar vueltas y arrastrarse dentro de la niebla, tratando de detectar la figura de Lile. Justo entonces, la niebla negra se expandió repentinamente, envolviendo a Yori en una cortina de humo. Innumerables manos negras, formadas a partir de hilos rojos de la niebla, tocaron su cuerpo sin querer. Incineración, llama perforadora de huesos. En el instante en que Lile lanzó el hechizo, las manos negras que tocaron a Yori se transformaron en humo rojo brillante, fundiéndose con su cuerpo. Luego estallaron en llamas, ardiendo ferozmente dentro de Yori. Una enorme hoguera formada por Yori se elevó hacia el cielo, sus furiosas llamas se elevaban varios metros por encima de los árboles circundantes. Yori, aullando de dolor, se retorció en las llamas, intentando desesperadamente apagar el fuego desprendiéndose de la piel y cercenando sus extremidades. Pero por mucho que lo intentara, su cuerpo se derretía como mantequilla en las intensas llamas. En sus últimos momentos, Joel, aún envuelto en llamas, intentó cargar contra Lile. Sus extremidades derretidas ya no podían sostener un movimiento tan violento. Las extremidades del alienígena se cercenaron y se pararon en esta carga final, todo su cuerpo desintegrándose en el aire. Solo un charco carbonizado permaneció en el suelo. Una voluta de niebla negra permaneció en el aire después de la liberación del hechizo, regresando al cuerpo de Lile a través de sus fosas nasales y poros con cada respiración. Lile no se giró para mirar los restos carbonizados. Simplemente se subió la capucha, metió las manos en los bolsillos y salió del bosque en silencio. Al llegar al sendero del parque, Lile rápidamente encontró un banco y comenzó a toser violentamente. De hecho, había aumentado demasiado la potencia de incineración. Y no debería haberse rodeado de niebla negra en primer lugar. Su tracto respiratorio aún se sentía incómodo. La alta temperatura dentro de la niebla negra no era un problema. Con su talento, Lile ahora era completamente inmune a ese nivel de calor. Sin embargo, la alta temperatura causó la expansión del aire y los árboles en llamas consumieron oxígeno, creando un ambiente casi anaeróbico. Esto le impidió respirar a él, un humano normal. Después de salir del bosque, el aire llano enrarecido finalmente le permitió a Lile recuperarse de la falta de oxígeno. Sus labios, que se habían vuelto de un púrpura azulado debido a la falta de oxígeno, recuperaron su color. El poder de su nueva habilidad, o mejor dicho, la combinación de su nuevo talento y habilidad, era más fuerte de lo que había imaginado. El modelo de hechizo optimizado de la llama perforadora de huesos de 10 patrones se transformó de hilos de llamas en humo negro que contenía llamas. Su cambio de forma fue más libre y su área de cobertura fue mayor. La mano negra que acababa de aparecer fue formada por la niebla negra libremente manipulada bajo la forma de Lile.